Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del género urbano. Nombre de la novela: Mi familia fue brutalmente asesinada y me convertí en Breaking Bad. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Sinopsis: alerta nuclear. Maldita venganza. Asesinato decisivo. Superioridad intelectual. No hay santos. Sin piedad. Guce, que fue el científico jefe de un gigante biotecnológico, se encontró en una pesadilla durante unas vacaciones en el extranjero. Mi esposa y mi hija quedaron atrapadas en el oscuro vórtice de una red de fraude en telecomunicaciones del sudeste asiático, algunas veces a torturas inhumanas y, finalmente, murieron trágicamente lejos de casa. La impotencia era inútil, y denunciar a la policía era inútil. Esos poderosos señores de la guerra y gánsteres trataban a mi esposa e hija como mercancías que se compraban y vendían a voluntad. En ese momento, mi mundo se vino abajo por completo. Mi familia está destruida y mi odio es infinito. Ya no soy Guce, obsesionado con la investigación científica, sino un maestro de Breaking Bad caminando al borde del abismo. Desde zonas clandestinas de fraude en telecomunicaciones hasta guaridas decadentes de señores de la guerra, y financieros esos tras bambalinas que creían que podían cometer el mal a plena luz del día, usaré esta marea viral para ahogar todo mal, y dejar que todos los que infligen sufrimiento prueben una desesperación mucho mayor que la mía. Lo que el mundo me debe, lo pagaré con una deuda de sangre 1000 veces mayor. Capítulo 1. Capítulo 1. El cielo cae. Tere. Universo paralelo, Tierra. Por favor, no lo apliquen a la realidad. El aire estaba impregnado del olor a óxido. Fuerte. Acre. Mezclado con el dulce aroma de los mangos podridos y el hedor de la orina de alcantarilla, este olor llenaba las fosas nasales y permanecía en la garganta. Esta era la frontera entre el norte de Myanmar y el reino del coco. Parque Industrial KK. Sector C. Zona de reinicio de rendimiento. Chapoteo, se vertió un balde de agua fría sobre el suelo de hormigón. La sangre goteaba por las ranuras del desagüe, abriéndose paso hacia la alcantarilla negra. Guce estaba de pie frente a la puerta de hierro. Su camisa estaba empapada, pegada a su espalda, dejando al descubierto las finas pero tensas líneas de su columna vertebral. Apretaba con fuerza el mapa arrugado, con los nudillos blancos, casi perforando el papel. Él levantó la vista. Su mirada atravesó los barrotes de hierro oxidados y se posó en el montón de basura. Eso no es basura. Había dos personas. Uno mayor, uno menor. Acostados juntos. Oye, tú, el de las gafas, un hombre corpulento se acercó. Llevaba una plancha de hierro que aún goteaba. Un cigarrillo colgaba de sus labios, y la ceniza caía sobre su chaleco de camuflaje grasiento. ¿Es usted el doctor? El hombre exhaló un anillo de humo, con la mirada perdida y burlancia. Guce lo ignoró. Su mirada estaba fija en las dos figuras sombrías de la esquina. Esa era Li Qian. Ese era Yao Yao. 24 horas antes, estaban eligiendo jabones artesanales en el mercado nocturno de Phuket. Yao Yao ansiaba un helado de coco. Li Qian sonrió y se secó el sudor, diciendo que así debían ser unas vacaciones. Ahora. Li Qian yacía en el barro. Su falda era un jirón hecho jirones. No se veía ni un solo trozo de piel intacta. Hematomas de color púrpura oscuro se mezclaban con quemaduras de cigarrillo de color carmesí. Su pierna izquierda estaba torcida en un ángulo extraño, con fragmentos de hueso blanco perforando la carne, expuesta al aire sofocante. Las moscas revoloteaban sobre las heridas. Un zumbido llenó el aire. Qian y un sonido seco y forzado salió de la garganta de Guce. Sus cuerdas vocales sonaban como si las hubieran lijado. Dio un paso adelante. Estallido. La barra de hierro golpeó con fuerza contra la barandilla de hierro. Saltaron chispas. Detener. El hombre corpulento sonrió, dejando ver una dentadura llena de dientes amarillos. El hermano Lon aún no ha dicho nada. Eso es propiedad de la empresa. Incluso los bienes desechados siguen siendo bienes. Guce se detuvo. Su mirada se posó en los brazos de Li Qian. Ese pequeño cuerpo. Yao Yao. Solo tiene 5 años. Ella no se movió. Aquellas manitas que siempre se aferraban a sus dedos, incluso mientras dormían, ahora colgaban inertes en el agua sucia. Tenía las uñas arrancadas. 10 dedos, un desastre sangriento. Tenía una marca de ligadura de color púrpura intenso en el cuello. Tenía los ojos abiertos. Severo. Nublado. Sus pupilas, antes nítidas y blancas, se dilataron, reflejando la tenue y parpadeante luz incandescente que colgaba del techo. Sin luz. Sin padre. Solo miedo. El miedo supremo congelado en el momento de la muerte. Un zumbido resonó en la mente de Guce.
Como la explosión de un reactor de alta presión. Un zumbido penetrante y ensordecedor ahogó todo el ruido circundante. El mundo se tiñó de rojo sangre. Abrió la boca. Sin sonido. El aire de sus pulmones fue succionado. Su corazón se contrajo violentamente, bombeando no sangre, sino fragmentos de hielo. Dolor. Me dolió muchísimo. Sentía como si sus órganos internos hubieran sido brutalmente aplastados por una mano invisible y luego triturados en una picadora de carne. ¡Qué mala suerte! Otra voz provino de un lado. Un hombre delgado con una camisa floreada estaba en cuclillas en el suelo lavándose las manos. El agua le quitó el líquido rojo oscuro de las manos. El pequeño hace demasiado ruido. No para de llorar. El hermano Lon se enfadó y me dijo que, ¿cómo se decía? Silencio absoluto. El tipo flaco se sacudió el agua de las manos con aire despreocupado. El grande no está mucho mejor. Solo duró 2 asaltos. Últimamente, los lechones están cada vez peor. Grieta. Guce escuchó el sonido de sus dientes rechinando. Un sabor metálico y dulce se extendió por su boca. Observó fijamente al chico flaco. En su retina, la arteria carótida del otro hombre palpitaba. Un latido. 2 latidos. Simplemente cortes aparte. Solo 3 segundos. La sangre saldría disparada de 2 metros de altura. Oh, tienes una mirada feroz en los ojos. El hombre corpulento notó la mirada de Guce, se rió entre dientes, se acercó y le dio unas palmaditas en la cara con un rodillo de goma. ¿Un doctorado, ¿Un tipo culto, ¿Qué, quieres morderme? Chirrido, la verja de hierro fue empujada desde el interior para abrirla. Una ráfaga de aire frío salió disparada, mezclada con un olor aún más intenso a puros y perfume caro. Un contraste total con el hedor a sangre que se respiraba allí. Un hombre de mediana edad con una camisa de seda blanca salió a la calle. Hermano Lon. El gerente del parque Caca. Estaba jugueteando con 2 nueces ornamentales que sostenía en sus manos, produciendo un nítido sonido de clic, clic. 4 mercenarios fuertemente armados lo seguían. Las oscuras bocas de sus fusiles colgaban de sus cinturas. El hermano Lon ni siquiera miró el cadáver en el suelo. Se dirigió directamente a Guce y lo evaluó detenidamente. Guce. Doctor en química. Experto de primer nivel. La voz del hermano Lon era suave, pero denotaba un aire arrogante de control sobre la vida y la muerte. Qué lástima. Si lo hubieras contactado antes, tu esposa podría haber trabajado como croupier en la zona A. Tu hija y podría haber ganado un buen precio. Suspiró, como si lamentara un negocio perdido. Ruido sordo. Un grueso fajo de bata tailandeses fue arrojado al agua turbia a los pies de Guce. Inmediatamente después había una hoja de papel A4 impresa. El papel cayó flotando, cubriendo la mano amputada de Li Qian. Firmado. El hermano Lon levantó la barbilla. Inmigración ilegal voluntaria. Muerte accidental. Esta es la indemnización. Coge el dinero y vuelve a China. Seguirás siendo el respetable doctor. Guguce bajó la cabeza. Mirando el fajo del dinero. Mirando el trozo de papel. La letra en el papel era pulcra y fría. Soy Li Qian, cruzo ilegalmente la frontera por motivos personales y sufrí un accidente de coche en el camino y accidente de coche. Al diablo con el accidente de coche. Guce se agachó lentamente. Sus movimientos eran lentos. Mecánicos. Rígidos. Sus dedos tocaron el papel. Frío. Luego tocó la mano de Li Qian. Aún más frío. Rígido. La ictericia había comenzado a aparecer en su brazo. Qian y los dedos de Guce temblaban mientras acariciaba suavemente el cabello despeinado de su esposa. Sin respuesta. Luego tocó el rostro de Yao Yao. El contacto gélido viajó desde las yemas de sus dedos hasta su corteza cerebral, congelando instantáneamente sus pensamientos. Justo ayer. Justo ayer. Ella seguía aferrada a su espalda, susurrando. Papá, quiero volar. Ahora. La dejaron aquí como a una muñeca de trapo. Por estas bestias. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? El hombre corpulento se impacientó y le dio una patada de Guce en el hombro. Guce se tambaleó, pero no cayó. Tomó el trozo de papel. Se puso de pie lentamente. Así es, dijo el hermano Lon con una sonrisa, mientras las arrugas en las comisuras de sus ojos se acentuaban como serpientes venenosas y codiciosas. La discreción es la mejor parte del valor. Los muertos no pueden resucitar. Lo que de verdad importa es el dinero. Guce miró al hermano Lon. A través de sus gruesas gafas. Sus ojos cambiaron. El dolor, la desesperación y el terror que habíamos sentido antes se desvanecieron en un instante. Reemplazado por un silencio sepulcral absoluto. Como un pozo seco. O como esa zona de baja presión sofocante que precede a una tormenta. Dinero. Guce habló.
Su voz era ronca, como dos trozos de hierro en bruto frotándose entre sí. Sí, dinero, dijo el hermano Long sacudiendo la ceniza de su cigarrillo. Coge el dinero y vete. Eso es todo. ¿Eso es todo? Guce repitió. De repente sonrió. Sus labios se crisparon, revelando una expresión más dolorosa que las lágrimas. Eso es todo, y su mirada recorrió a todos los presentes. El hombre corpulento. El flacucho. Los 4 mercenarios. El hermano Long, altivo y poderoso. Y las miradas indiferentes, insensibles, incluso regodeantes a su alrededor. Esto fue un infierno. Aquí no había ley. Sin moral. No hay Dios. Solo sobreviven los más aptos. Solo la vida y la muerte. Como no hay ley, Guce murmuró para sí mismo. Soltó su agarre. El papel tamaño A4 cayó al suelo, empapado instantáneamente de sangre. ¿Qué estás haciendo? El hermano Long frunció el ceño, presintiendo que algo andaba mal. Guce no respondió. Su mirada se posó en sus pies. Allí yacía un machete. Era el machete que el hombre corpulento había arrojado descuidadamente, el que se usaba para cortar sandías. Restos de pulpa roja de sandía se adhería a la hoja, pareciendo sangre. Guce se inclinó. Agarró el asa. El mango de madera áspera rozaba su palma. Una auténtica sensación táctil. Doctor Wu, no haga ninguna tontería. El hermano Long retrocedió un paso, guiñándole un ojo al mercenario. Solo eres un químico, ni siquiera sabes matar una gallina. ¿Un cuchillo? ¿Sabes siquiera usarlo? Hacer clic. El mercenario retiró el cerrojo. Guce bajó la cabeza. Mirando el cuchillo que tenía en la mano. En su mente, innumerables fórmulas químicas comenzaron a desmoronarse y recombinarse. Los anillos de benceno se rompieron. Los enlaces peptídicos se rompieron. Ese era el conocimiento del que se sentía tan orgulloso en la primera mitad de su vida, la culminación de la civilización. Ahora. Todo es inútil. En este mundo de bestias, solo importan las leyes de las bestias. No sé usar un cuchillo. Guce levantó la cabeza. Un brillo frío apareció tras sus gafas. Tenía los ojos inyectados en sangre, las comisuras de los ojos agrietadas y una lágrima de sangre le corría por la mejilla. Esa mirada. Ya no era humano. Era un lobo solitario acorralado, despojado de todas sus ataduras. Era un demonio que regresaba arrastrándose desde el abismo del infierno para reclamar una vida. Pero mataré, cada palabra parecía salir a borbotones entre sus dientes. Transmitido por la sangre. Llevado por el odio. Arrastrada por un fuego voraz que lo quemó todo. Te deseo, y de repente, Guce alzó su machete, apuntando con él al hermano Long. La punta de la hoja tembló. No por miedo. Fue por una emoción extrema. La adrenalina rugía por mis venas. La dopamina se liberó en un frenesí. Toda tu familia será enterrada contigo. El rugido era ensordecedor. Atravesó el aire sofocante y húmedo. Atravesó el techo de hojalata. Asustó a una bandada de buitres que se alimentaban de los cadáveres en descomposición. Estallido. Se oyó un disparo. Capítulo 2. Capítulo 2. La pezuña de hierro de los señores de la guerra grieta. No fue un disparo. Fue el crujido seco de un hueso rompiéndose. Una nube de sangre brotó simultáneamente de ambas rodillas de Guce. Ese disparo provino de una escopeta. Un proyectil no letal especialmente fabricado. Al impactar contra el hormigón, los cientos de perdigones de acero que rebotaron pulverizaron instantáneamente sus rótulas. ¡Puaj! Guce se arrodilló. Sus rodillas tocaron el suelo. Fragmentos de hueso se incrustaron directamente en su plexo nervioso. Cayó hacia adelante, golpeándose la cara violentamente contra el barro mezclado con sangre y orina. El machete que había usado para cortar sandías salió disparado, estrellándose contra un desagüe. Estás buscando la muerte. 4 mercenarios se lanzaron hacia adelante. Las suelas de sus botas militares pisoteaban con fuerza la espalda de Guce, la nuca y las muñecas. Sus mejillas fueron frotadas brutalmente contra el cemento. La grava se incrustó en su carne. Guce jadeaba en busca de aire. Sentía los pulmones como fuelles. Su mirada estaba fija en el suelo. Vio la mano caída de Li Qian. Solo 2 metros. A solo 2 metros de distancia. Pero no pudo cruzar. Un pie calzado con una bota militar de piel de cocodrilo negra pisó el machete. Entonces. El pie se movió y presionó la cabeza de Guce. Triturándolo con fuerza. El doctor Wu. La voz suave y elegante provenía de lo alto. Usar un cuchillo en mi territorio. ¿Acaso preguntaste quién manda aquí? Guce hizo un esfuerzo por poner los ojos en blanco. Retroiluminado. Kunsa. El caudillo más poderoso del Triángulo de Oro lo miraba con desdén. Sostenía una copa de vino tinto.
Vestía una túnica de seda blanca llamada Paz. Era de seda. Inmaculado. Completamente diferente de la putrefacción, el hedor y el derramamiento de sangre que hay aquí. Levántalo, dijo Kunsa, dando un sorbo a su vino. Dos mercenarios arrastraron a Guce por los brazos como si fuera un perro muerto. Sus piernas eran inútiles. Guce solo podía sostenerse sobre sus brazos, con el cuerpo suspendido en el aire. En sus rodillas fracturadas, el tejido blando destrozado se estiraba por la gravedad, dejando al descubierto la articulación blanca y rota. El dolor insoportable le dilató las pupilas. Pero no gritó. Observó fijamente a Kunsa. Sus dientes le mordieron el labio inferior. La sangre goteaba de su barbilla sobre su pecho. Buen ojo. Kunsa sonrió, sacó una tableta de su bolsillo, encendió la pantalla y se la mostró a Guce. Echen un vistazo. Este es un aviso que acaba de publicar el Departamento de Policía de Bangkok. En la pantalla. Un portavoz de la policía, uniformado, leía una declaración preparada ante un micrófono. Tras la investigación, se ha confirmado que Gu, un turista chino, es adicto al juego clandestino y ha acumulado una enorme deuda con intereses exorbitantes. Para saldar la deuda, Gu tuvo una fuerte discusión con su esposa, Li. Li se llevó a su hija Yuyo, falleciendo trágicamente en un accidente de coche. Gu huyó para evitar el castigo y actualmente se desconoce su paradero. El vídeo ha terminado de reproducirse. Kunsa deslizó su dedo. Otro vídeo. Fue la confesión de Guce. La imagen estaba borrosa, claramente generada por inteligencia artificial. En el vídeo, Guce aparecía arrodillado en el suelo, llorando amargamente, admitiendo que era adicto al juego y que había vendido a su esposa e hijos a traficantes de personas para pagar sus deudas. Falso, Guce logró pronunciar dos palabras. La sangre salpicó la pantalla de la tableta. ¿Importa si es real o falso? Kunsa sacó un pañuelo de seda y, con gesto de asco, limpió las manchas de sangre de la pantalla. Como usted huyó para evitar el castigo y su esposa sufrió un accidente de coche, según el procedimiento, sus restos serán incinerados en 24 horas. Las cenizas, bueno, probablemente serán esparcidas en el río Mekong para alimentar a los peces. Eres una bestia. Guce forcejeó repentinamente. Los dos mercenarios casi no pudieron sujetarlo. Él rugió. Las venas de su cuello se hinchaban, como lombrices a punto de reventar. Te mataré. Mataré a toda tu familia. Bofetada. Kunsa le dio una fuerte bofetada en la cara. Crujiente. Alto. Las gafas de Guce salieron volando. Se le partió el labio. Despierta. La sonrisa de Kunsa se desvaneció, sus ojos se volvieron fríos. Aquí, yo soy la ley. Yo soy los cielos. Chasqueó los dedos. El hombre corpulento le entregó inmediatamente un documento. Se trataba del mismo acuerdo de trabajo voluntario. Fírmalo. Kunsa le metió el bolígrafo en la mano a Guce, presionándole con fuerza la mano contra el papel. Fírmalo. Es una lesión laboral. Te pagarán. No lo firmes, eso es allanamiento de morada, mátalo en el acto. La mano de Guce tembló. No miedo. Era odio. Un odio sin límites ardía en sus venas. Miró a Kunsa. Al observar ese rostro tan cuidado y distante. Toei. Un pegote de flema mezclado con sangre fue escupido directamente en la cara de Kunsa. El aire se congeló. Los mercenarios que los rodeaban se quedaron sin aliento. Kunsa cerró los ojos. Respiró hondo. Sacó la lengua y lamió la flema sanguinolenta de la comisura de sus labios. Abrió los ojos. No había ira en sus ojos. Solo una fría indiferencia, como mirar a un hombre muerto. Bien. Muy bien. Kunsa le entregó la copa de vino a su subordinado. Bajó la mirada hacia las manos de Guce, que estaban siendo presionadas con fuerza contra la mesa. Largo. Justo. Nudillos distintivos. Eran manos que sostenían tubos de ensayo y pipetas. Se trataba de autores que habían publicado 12 artículos fundamentales en las principales revistas internacionales. Eran manos conocidas en la industria como las manos de Dios, capaces de sintetizar las estructuras moleculares más complejas. He oído que eres químico. La voz de Kunsa era suave. He oído que tus manos son muy valiosas. Un escalofrío recorrió la espalda de Guce. ¿Qué vas a hacer, intentando blandir un cuchillo con un bolígrafo? Kunsa levantó el pie. Aquellas pesadas botas militares con placas de acero se cernían sobre la mano derecha de Guce. Ya que no quieres firmar, estas manos son un desperdicio. Cayó de golpe. Aplastado. Crack crack, el sonido de los huesos de los dedos rompiéndose. Claro. Denso. Como un fideo siendo aplastado. Guce finalmente gritó. Su grito desgarrador atravesó la lluvia. Los 10 dedos están conectados al corazón.
El dolor se extendió directamente a través de las terminaciones nerviosas hasta la corteza cerebral. Kunsa no se detuvo. Incluso hacía girar los talones con fuerza. Triturar los huesos de los dedos destrozados hasta convertirlos en polvo, moliéndolos hasta incorporarlos a la carne picada. Su mano derecha era inútil. Luego vino su izquierda. Grieta. Otro crujido seco. La cabeza de Guce se estrelló violentamente contra la mesa. Un sudor frío empapó instantáneamente todo su cuerpo. Miró sus manos. Ya no eran manos. Eran dos amasijos de carne destrozada. Departamento. Retorcido. Fragmentos de hueso blanco perforaban la piel, sobresaliendo hacia afuera. La sangre goteaba por el borde de la mesa. Gota, gota. Tic-tac. Esa es la base de un erudito. Kunsa se ajustó el cuello de la camisa, mirando con desprecio a Guce, que se retorcía de dolor en el suelo. Ahora ya ni siquiera mereces sostener un bolígrafo. Justo en ese momento. Se oyó una sirena de policía a las afueras del parque. Una camioneta destartalada entró a toda velocidad. La puerta se abrió. Un policía local de piel oscura, uniformado, saltó del vehículo. Atai. Guce lo reconoció. Ayer, Guce le había dado a este hombre todo el dinero en efectivo que llevaba encima 50.000 bahts rogándole que le ayudara a encontrar a alguien. Atai se había dado una palmada en el pecho y le había asegurado que sacaría a esa persona. Detener. Atai sacó su arma, con las manos temblorosas mientras apuntaba en su dirección. Guce luchaba por levantar la cabeza. A través de su visión borrosa, aquella figura pequeña y delgada se convirtió en la única luz en aquella oscuridad infinita. Todavía había esperanza. Todavía había policías. También está la ley. General Kunsa. Gritó Atai, soy de la comisaría de policía provincial de Chiang Rai. Hemos recibido un informe de detención ilegal aquí. Entreguen a esa persona. Kunsa se dio la vuelta. Mirando a Atai. Es como mirar a una hormiga que desconoce su propia mortalidad. Oficial Atai. Kunsa sonrió. Él saludó con la mano. Los 4 mercenarios que estaban detrás de él levantaron simultáneamente sus fusiles de asalto. Las oscuras bocas de los cañones. El sonido sincronizado de los pernos al ser retirados. Hacer clic. Atai se quedó helado. El sudor le corría por la frente y le entraba en los ojos. Su arma tembló. Baja el arma, dijo Kunsa con calma. Tu esposa acaba de dar a luz a tu segundo hijo, ¿verdad? Vive en el casco antiguo del distrito de Chiang Saen, en la casa número 302. El rostro de Atai palideció mortalmente. Turi, no he aprobado la cuota de patrocinio de la comisaría para este mes, dijo Kunsa, sacando un fajo de dólares estadounidenses del bolsillo y arrojándolo al suelo. Usa esto para comprar leche de fórmula para bebés. Atai miró el dinero que había en el suelo. Luego miró las docenas de cañones de armas oscuras. Finalmente. Miró a Guce, que yacía en el suelo con las manos cubiertas de sangre. Guce también lo estaba mirando. En esos ojos ardía una última esperanza. Sálvame. Por favor. Aunque solo sea para llevarse el cuerpo. La nuez de Adán de Atai se movía de un lado a otro. Lo lamento, y susurró. Entonces. Bajó el arma. Se inclinó. Recogió el dinero del suelo. La luz en los ojos de Guce se apagó. Completamente extinguido. Como una vela que parparea al viento, extinguida por un balde de agua helada. Oficial Atai, ya que está aquí, vamos a ocuparnos de algunos asuntos oficiales. Kunsa señaló a Guce. Este hombre, armado ilegalmente, irrumpió en un campamento privado e intentó asesinarlo. Llévenselo detenido. El cuerpo de Atai tembló. Apretó los dientes y se acercó a Guce. Sacó las esposas. Guce, y estás arrestado en ese momento. El trueno rugió. Comenzó un aguacero torrencial. Grandes gotas de lluvia golpeaban contra el techo de hojalata, creando un ruido ensordecedor. Guce yacía boca abajo en el barro. Ambas piernas estaban rotas. Sus manos eran inútiles. Su esposa y su hija habían fallecido. Su reputación quedó arruinada. Su única esperanza, el policía que le había quitado el dinero que le había salvado la vida, lo tenía esposado, a punto de sujetarle las muñecas, ahora hechas un desastre. Jaja. Jajaja. El cuerpo de Guce comenzó a temblar. Él se estaba riendo. Una risa silenciosa. Reían hasta que se les agrietaban las comisuras de los ojos, con lágrimas de sangre corriendo por sus rostros. Este mundo es totalmente podrido. Dado que la ley está muerta. Ya que la justicia ha muerto. Ya que no puedo ser humano. Entonces sí, dejaré de ser humano. Guce cerró los ojos. En lo más profundo de su mente. La ecuación química que había mantenido oculta durante 10 años, la que figuraba como el mayor tabú.
La descabellada idea con nombre en clave zombie, 1. En este momento. Claramente salió a la luz. Cada enlace molecular. Cada disposición atómica. En su mente, todo resonaba con fuerza, se reorganizaba y gritaba salvajemente. Solo espera. Todos vais a morir. Todos ustedes. Todos vais a morir. Capítulo 3. Capítulo 3. El nacimiento de un maestro del veneno chillido, el chirrido de los frenos llenó el aire. La camioneta frenó bruscamente junto al camino de tierra embarrado. El vehículo dio una sacudida violenta. El aguacero continuó. Atai abrió la puerta del camión y el agua de lluvia empapó al instante su uniforme de policía arrugado. Rodeó el camión y abrió la trampilla de la caja. Salir. La voz de Atai temblaba. No podía soportar mirar la masa de carne que aún se retorcía en la cama. Guce no se movió. No podía moverse. Tenía las rodillas destrozadas. Los dedos, mutilados. Yacía inerte en la cama oxidada como un terrón de barro, dejando que la fría lluvia le lavara las heridas. La sangre se mezclaba con el óxido, formando charcos bajo él. Te dije que te fueras. Atai rugió. Extendió la mano y agarró el cuello de Guce, tirando de él con fuerza. Chapoteo. Guce rodó hasta el suelo fangoso. Cayó boca abajo. El barro le llenó las fosas nasales. Lo asfixiaba. Tos, 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 Guce tosió violentamente. Sentía como si 2 cuchillos le revolvieran los pulmones. Se dio la vuelta y quedó tumbado boca arriba. La lluvia le escocía en los ojos. Atai se agachó. Sacó de su bolsillo un puñado de bat tailandeses mojados y 2 panes envasados al vacío. Se los metió en los brazos a Guce. Vamos. Atai se secó la lluvia de la cara, desviando la mirada. Ve al norte. Cruza el río. Vuelve a casa. No regreses. Guce lo miró. Esos ojos inyectados en sangre estaban fijos en Atai. No parpadeó. ¿Por qué? Comenzó Guce. Su voz era ronca, como si hubiera tragado brasas ardientes. ¿Por qué? ¿Por qué no me arrestaron? ¿Te arresto? Atai soltó una risa amarga. Señaló las luces a lo lejos, ocultas por la lluvia. Si te llevo de vuelta a la comisaría, estarás muerto en tu celda en menos de media hora. Ahorcado o asfixiado con agua. Las palabras del general Kunsa son ley. Atai se puso de pie y retrocedió 2 pasos. No puedo salvar a tu esposa ni a tus hijos. Tampoco puedo salvarte a ti. Solo puedo dejar que mueras ahí fuera. Al menos, que mueras en libertad. Libertad. Y Guce reflexionó sobre la palabra. Fuera de aquí. Atai estalló repentinamente de rabia. Sacó su arma y apretó el gatillo, disparando al cielo. Estallido. Fuera. No me hagas arrepentirme de esto. Atai subió al coche. El motor rugió. La camioneta levantó una estela de barro y desapareció en la distancia, al borde de la noche lluviosa. Guce yacía en el barro. Estaba completamente oscuro a nuestro alrededor. Solo el sonido de la lluvia. El sonido de 1000 pies golpeando las hojas. Intentó mover los dedos. Puaji, un dolor agudo. Sus dedos índice y medio de la mano derecha estaban grotescamente retorcidos. Las uñas habían desaparecido. Solo quedaba un lecho de carne de color rojo oscuro. Se apoyó sobre los codos. Avanzó poco a poco. El barro le rasgó la camisa. Le irritó la piel. La grava se le incrustó en la carne. Pero no sintió dolor. Su corazón estaba muerto. El dolor físico era simplemente un reflejo nervioso. Había luz más adelante. Era una tienda de comestibles al borde de la carretera. Destartalada. Una tenue luz amarillenta emanaba de ella. Guce se arrastró hacia él. Como un perro con la columna vertebral rota, arrastraba sus 2 patas lisiadas, dejando un largo rastro sangriento en el barro. El dueño de la tienda de comestibles era un anciano. Estaba dormitando en un sillón reclinable. El viejo televisor que estaba encima de él estaba encendido. La señal era mala. La imagen parpadeaba. Las luces estáticas destellaban. Informe especial de noticias. Guce se detuvo. Levantó la vista. El agua turbia goteaba de su cabello, empañando sus gafas. En la pantalla del televisor aparecía una fotografía. Su foto. Foto de pasaporte. Viste una bata blanca de laboratorio y gafas con montura dorada, con aspecto refinado y erudito. El presentador habla tailandés con fluidez, con subtítulos en chino a continuación. Guce, un miembro clave de una organización criminal transnacional, cuyo nombre en clave es químico, es sospechoso de estar involucrado en un importante caso de lavado de dinero proveniente de juegos de azar en línea y la escena cambia. Una fotografía del lugar de un accidente automovilístico. Un coche carbonizado. 2 cuerpos cubiertos con sábanas blancas.
Su esposa, la señora Lee, y su hija, la señora Gu, fallecieron instantáneamente en un grave accidente automovilístico mientras lo ayudaban a escapar. La policía ha descartado el homicidio. Entonces, la escena regresa a China. Declaración de una universidad. Nuestra universidad declara solemnemente. Gu Ze ha sido destituido de su cargo público, con efecto inmediato, por graves violaciones de la ética profesional y presunta actividad delictiva. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales contra él por difamación. Las acciones personales de Gu Ze no guardan relación con nuestra universidad. Finalmente. Una foto de los padres de Gu Ze. Dos ancianos se pararon frente a la cámara, con lágrimas corriendo por sus rostros, sosteniendo una carta que ponía fin a sus relaciones. No tenemos a este hijo, es una bestia, mató a Qian Qian y a Yao Yao, zumbido, la cuerda de razón en la mente de Gu Ze se rompió. Completamente roto. El mundo entero lo había abandonado. La ley lo declaró culpable. Los medios de comunicación lo declararon culpable. Incluso sus padres, quienes le dieron la vida y lo criaron, lo consideraron culpable. Ja. Gu Ze estiró una sílaba desde lo más profundo de su garganta. El anciano despertó. Vio a Gu Ze en la puerta. Un terrón de barro. Un charco de sangre. Un fantasma. El anciano gritó, agarró una escoba y se la estrelló con fuerza en la cabeza de Gu Ze. Fuera. Lárgate. Maldito mendigo. Bang. Bang. La escoba le golpeó la cabeza. La cara. La herida se reabrió. Gu Ze no lo esquivó. Ni siquiera pestañeó. Se quedó mirando fijamente la pantalla del televisor. Mirándose a sí mismo, al canalla refinado. Jaja. Jajaja. La risa estalló desde su pecho. Gu Ze se rió mientras retrocedía. Rodó hacia la lluvia. El aguacero se intensificó. Un relámpago rasgó el cielo nocturno. Los espantosos destellos blancos iluminaron su rostro desfigurado. ¿Jugador? ¿Lavado de dinero? ¿Accidente? Gu Ze yacía boca arriba, dejando que la lluvia le cayera en la boca. Bien. Bien. Ya que tú lo dices, que así sea. Porque este mundo no necesita gente buena. Ya que no hay manera de sobrevivir en este mundo. Luego, bloqueen la carretera. Desgarra el cielo en pedazos. Convertir este mundo en un infierno. Gu Ze dejó de reír. Sus ojos cambiaron. Esos ojos, antaño rebosantes de curiosidad y asombro por la civilización humana, ahora no eran más que de un negro mortal. Aquello fue un abismo. En lo más profundo de su memoria. Un fragmento de código que había mantenido oculto durante 10 años. Una ecuación química catalogada como tabú supremo por las convenciones internacionales. Zombie 1 era un producto que había sintetizado accidentalmente en el laboratorio. Un compuesto aterrador capaz de reescribir secuencias genéticas y remodelar neurotransmisores. Podría insensibilizar a las personas ante el dolor. Podría otorgar fuerza sobrehumana. Podría convertir a la gente en auténticos monstruos. En aquel entonces, él mismo destruyó las muestras. Porque tenía miedo. Tenía miedo de que si esto salía a la luz, destruiría el mundo. Ahora. Gu Ze miró sus manos lisiadas. ¿Destruir el mundo? Eso sería maravilloso. Ya que esta tierra engendra el mal, y Gu Ze murmuró para sí mismo. Se dio la vuelta. Apoyó los codos en el suelo. Una vez. 2 veces. Sus movimientos ya no eran vacilantes. Ya no temblaba. Se arrastró en la dirección que recordaba. Era un almacén que había alquilado en una zona industrial abandonada cerca de la frontera antes de entrar al país, por si acaso. Allí estaba su plan B. Originalmente, su propósito era salvar vidas. Ahora. Era para matar. Entonces déjame sembrar las semillas yo mismo. La voz de Gu Ze atravesó la lluvia. Fría. Heladora. Que florezca con flores del mal. Parque Caca. Bien iluminado. Aquí no llueve. La enorme cúpula de cristal bloqueó la tormenta. Dentro del salón de banquetes. Música ensordecedora. Torre de champán. Bellezas en bikini. Montones de polvo blanco. Kunka. Sobrino del general Kunsa. La segunda figura más importante del Parque Caca. Sostenía en su mano una Desert Eagle dorada. Estallido. Se oyó un disparo. El objetivo a lo lejos tembló. Esa no era una hoja de objetivos. Era una fotografía. Una fotografía de una niña de 5 años, sacada de una cartera. Yao Yao sonreía dulcemente. En ese instante, apareció un agujero de bala carbonizado entre sus cejas. Buena puntería. Los guardaespaldas y las bellas mujeres que rodeaban el lugar vitorearon al unísono. Kunka expulsó humo por la boca del cañón de su ar. Cogió una copa de vino de la mesa y se la bebió de un trago. Ese tipo de apellido Gu, ¿está muerto?
Preguntó Kunka. Atai lo dejó tirado al borde del camino, informó su subordinado. Tiene las extremidades destrozadas. Con este tiempo, no sobrevivirá la noche. Probablemente ya lo hayan despedazado los perros salvajes. Ja 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 ja. Kunka se rió a carcajadas. Atrajo a una mujer hacia sí y metió la mano dentro de su ropa. De repente, Cuenca se estremeció. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Sin previo aviso, le recorrió la columna vertebral hasta la parte superior de la cabeza. Era como ser observado fijamente por una serpiente fría y venenosa en la oscuridad. Kunka apartó a la mujer bruscamente. Oms. Levantó su arma, mirando a su alrededor con terror. El salón de banquetes estaba lleno únicamente de juerguistas. Nadie lo miraba. Joven amo, ¿qué ocurre? Preguntó su subordinado, desconcertado. Kunka respiraba con dificultad. Su corazón latía con fuerza. Anormalmente rápido. Esa sensación y no era miedo. Fue una premonición. Era una especie de destrucción inminente e irresistible. En la terraza del segundo piso. El general Kunsa, haciendo girar nueces en su mano, observaba a su angustiado sobrino abajo. Frunció el ceño. ¿Qué ocurre? El joven amo parece y asustado, susurró el guardaespaldas. Kunsa se burló. Acabo de matar a alguien. Con tan poca fortaleza mental, ¿cómo va a ocupar mi puesto? Se dio la vuelta y miró la lluvia torrencial que caía fuera de la ventana. La lluvia caía a raudales sobre el cristal, distorsionando el mundo exterior. Por alguna razón, una sensación de inquietud se apoderó del corazón de Kunsa. Ese ratón de biblioteca. Ese doctor en química que solo sabía estudiar. ¿De verdad era solo un ratón de biblioteca? Y frontera. Zona industrial abandonada. Almacén de productos químicos N4. La verja de hierro quedó destrozada. Guce entró arrastrándose. El aire estaba impregnado del olor a fenol y azufre. Ese era su olor. Ese era el olor de la muerte. Guce se arrastró bajo el panel de control. Utilizó los dientes para morder una baldosa suelta del suelo. Él lo levantó. Debajo había una caja negra e impermeable. Con su mano mutilada, forzó laboriosamente el pestillo para abrirlo. Hacer clic. La caja se abrió. En su interior había un disco duro portátil de color plateado. Y varios tubos de ensayo sin etiquetar. Guce jadeaba. Se apoyó contra el panel de control. Utilizó sus dos manos amputadas para recoger el disco duro portátil. En este momento, su rostro permanecía inexpresivo. Sin tristeza. Sin ira. Solo una crueldad fría e instrumental. Mordió el puerto USB. Lo alineó con el puerto de computadora sin conexión en el panel de control. Él lo insertó. La pantalla se iluminó. La luz azul iluminaba el rostro de Guce. Iluminaban la sangre y las lágrimas en las comisuras de sus ojos. Iluminó la sonrisa demente en sus labios. Inicio del sistema en curso, descifrado en curso, cargando archivo. Proyecto de modificación neuronal zombie 1. Guce se quedó mirando la barra de progreso en la pantalla. Era la cuenta regresiva para la apertura de la caja de Pandora. Vamos. Guce dijo en voz baja. El juicio y comienza. Capítulo 4. Capítulo 4. Apóstol 0. Un mes. 30 días. 720 horas. Las luces de neón del Parque Caca siguen parpadeando toda la noche. Las aguas del río Mekong permanecen turbias y sucias. El vino tinto del general Kunsa sigue siendo tan rico y sabroso como siempre. El mundo no ha cambiado. Nadie recuerda de Guce. Nadie recuerda a Liquian. Nadie recuerda a la niña llamada Yao Yao. Excepto por el monstruo del almacén número 4. Lluvias torrenciales. Otra lluvia torrencial. Las gotas de lluvia golpean el techo de hojalata, con un sonido tan denso como el de innumerables bolas de acero rebotando. Dentro del almacén. Guce yace en la mesa de operaciones. Esto no es una mesa de operaciones de hospital. Es una fría tabla de cortar de acero inoxidable, cubierta de óxido rojo oscuro y reactivos químicos secos. No está muerto. Pero su aspecto actual es quizás más aterrador que la muerte. Sus extremidades están firmemente atadas a la tabla de cortar con sujeciones industriales negras. Un palo de madera maciza está mordido en su boca. Junto a él había una centrífuga modificada que giraba a gran velocidad. Zumbido, la centrífuga se detuvo. Un brazo robótico, un dispositivo improvisado que Guce había ensamblado con piezas de automóviles desechadas y servomotores recogió un vial de reactivo. No era medicina. Era sangre de demonio. Oro oscuro. Viscoso. En la penumbra, innumerables partículas diminutas parecían nadar y chocar dentro del líquido. Zombie 1. Variedad original. Sin diluir. Sin inactivar. Inyectar.
Guce pronunció una orden desde su garganta. Era un sistema de control por voz preprogramado. El brazo robótico descendió. Una aguja gruesa le perforó la arteria carótida. PFF. El líquido de color dorado oscuro fue inyectado en el vaso sanguíneo. 1 segundo. 2 segundos. Las pupilas de Guce se contrajeron instantáneamente hasta quedar del tamaño de puntos de alfiler. Quebrar. El palo de madera que tenía en la boca se partió en dos. Dolor. No fue dolor físico. Fue un colapso y una recombinación a nivel genético. Sentía como si millones de hormigas legionarias se hubieran introducido en su médula ósea, royendo sus huesos poco a poco, para luego escupir un material nuevo y más duro. Guce echó la cabeza hacia atrás. Las venas de su cuello se tornaron de un color negro violáceo, retorciéndose salvajemente, como si estuvieran a punto de reventar a través de su piel. Su corazón latía con fuerza. 220 pulsaciones por minuto. Las paredes de sus vasos sanguíneos estaban sometidas a una presión extrema. Su piel comenzó a sangrar. No era sangre, sino un chorro de sangre que salía de borbotones. Cada poro de su cuerpo expulsaba células y tejidos de desecho. Esto fue evolución. Este fue el salto de humano a no humano. Su visión se nubló. El mundo se convirtió en manchas rojas. Luego negro. Finalmente, gris. No sabía cuánto tiempo había transcurrido. Quizás una hora. Quizás un siglo. Guce dejó de convulsionar. Jadeaba en busca de aire. El aire que exhalaba desprendía un fuerte olor a azufre. Hacer clic. Las ataduras se rompieron. Guce se incorporó. Levantó la mano. La mano que Kunsa una vez había aplastado hasta convertirla en pulpa, tenía los huesos destrozados. Ahora estaba perfectamente intacto. No. Esa ya no era una mano común y corriente. La piel era de un blanco pálido mortal, desprovista de color. Las uñas habían desaparecido, sustituidas por 5 cutículas blanco-grisáceas, afiladas, duras y con un brillo metálico. Guce miró la palma de su mano. Una secuencia de datos cruzó por su mente. La densidad ósea aumentó un 400%, queratinización epidérmica completada, la velocidad de conducción nerviosa aumentó un 300%, extendió la mano y agarró la barandilla de acero inoxidable que había en el borde de la tabla de cortar. Tiró con fuerza. Crujido, la barandilla de madera maciza, de 2 centímetros de grosor, se deformó y retorció en sus manos como arcilla, hasta que finalmente se desmoronó en un trozo de chatarra. Sin dolor. Solo poder. Un poder lo suficientemente fuerte como para aplastar una garganta y desgarrar un pecho. Guce se levantó de la cama. Descalzo sobre el suelo de cemento. Se dirigió hacia un espejo roto. La persona reflejada en el espejo estaba desnuda, con la piel pálida como la muerte. Lo más aterrador eran los ojos. Las pupilas, antes negras, ahora eran de color blanco grisáceo. En el centro de las pupilas había un prisma vertical. Esos eran los ojos de una serpiente. Y los ojos de la muerte. Guce parpadeó. El mundo había cambiado. El aire ya no contenía polvo, sino estructuras moleculares. A la izquierda, concentraciones extremadamente altas de residuos de fenol. A la derecha, el persistente olor a óxido. Fuera de la puerta, el aire húmedo se mezclaba con el hedor a sangre. Sangre fresca. Hay alguien aquí. Y chocar. La puerta enrollable del almacén fue abierta de golpe desde el exterior. No entró nadie. Solo respiración agitada. Guce se dio la vuelta. Sus pupilas grises y verticales se contrajeron. Vio la imagen térmica. Fuera de la puerta, una tenue silueta humanoide roja yacía boca abajo en el suelo. Temperatura corporal. 36,2 grados Celsius. Frecuencia cardíaca. 110 latidos por minuto. Fractura conminuta del fémur izquierdo. Pérdida de sangre. Aproximadamente 800 mililitros. Adelante. Guce habló. Su voz cambió. Grave, con un tono metálico y rasposo. La puerta enrollable se abrió un poco. Una mano sucia se metió dentro. Luego una cabeza. Era un hombre joven. Tenía poco más de 20 años. Vestía una bata de hospital a rayas, hecha jirones, el emblema de los cerditos en el campus de caca. Estaba cubierto de barro. Su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo antinatural, claramente fracturada por un objeto pesado. El joven levantó la vista. Tenía la cara cubierta de sangre. La mirada perdida. Él vio a Guce. Vio al monstruo de pie entre las sombras, pálido como la muerte, con un brillo grisáceo en los ojos. El joven no gritó. Ya no tenía fuerzas para gritar. Ayuda, ayúdame, el joven extendió la mano, con las uñas llenas de tierra, arañando hacia Guce. Guce no se movió. Observó fríamente al intruso.
Su mirada recorrió el cuerpo. Resultados del escaneo. Fractura conminuta de la pierna izquierda, traumatismo por objeto contundente, quemaduras de tercer grado en la espalda, descarga eléctrica, análisis de la composición sanguínea. Alta concentración de cortisol, trazas de escopolamina, residuo de alucinógeno, residuos en la ropa. Permanganato de potasio, heces, algas estancadas, prisión de agua. UC pronunció 2 palabras. El joven se quedó paralizado. Temblaba, con un miedo extremo reflejado en sus ojos. ¿Tú y quién eres tú? Guce se acercó. Sus pasos eran silenciosos. Se agachó frente al joven, con sus pupilas grises y verticales desprovistas de toda emoción. Escapaste de la prisión de agua en el parque Caca, declaró Guce. Ahí es donde Kunsa castiga a los fugados. El agua tiene 1,5 metros de profundidad. No puedes sentarte ni dormir. Hay ratas y serpientes en el agua. El joven temblaba de pies a cabeza. Era un miedo grabado a fuego en sus huesos. Ellos y me rompieron la pierna, y gritó el joven, mientras las lágrimas le lavaban la sangre de la cara. Ali murió devorado por perros mientras me protegía y me arrastré durante 3 días y durante 3 días y... ¿Entonces? Guce lo interrumpió. Su tono era gélido. ¿Te arrastraste hasta aquí para suplicarme que te salvara? Guce extendió su mano pálida, agarró la barbilla del joven y lo obligó a mirar hacia arriba. Mírame, mira este lugar, esta es la entrada al infierno. No la Cruz Roja. El joven miró a Guce a los ojos. No había piedad en ellos. Solo un abismo. Yo no quiero morir, y sollozó el joven. ¿No quieres morir? Guce sonrió. Una sonrisa exagerada se dibujó en su rostro. Ya estás muerto. Guce lo soltó, se puso de pie y lo miró desde arriba. Tu pierna está destrozada. La herida está infectada con tétanos. En 2 horas tendrás fiebre. En 4 horas tendrás convulsiones. Mañana por la mañana serás un cadáver rígido. La última luz en los ojos del joven se apagó. Se desplomó al suelo. Desesperación. Sin embargo, la voz de Guce resonó de nuevo. Puedo ofrecerte otra opción. Guce se dio la vuelta y caminó hacia la mesa de operaciones. Cogió una jeringa vacía. Se la clavó en el brazo. Se extrajo sangre de color rojo oscuro. Esa no era sangre común. Era sangre de un portador fusionado con el virus zombie 1. Guce, jeringa en mano, regresó junto al joven. Goteaba sangre de la aguja. Puedo dejarte vivir, puedo curar tu pierna, puedo darte y el poder para contraatacar. Guce se agachó, sosteniendo la aguja sobre la arteria carótida del joven. El precio es que dejarás de ser humano, te convertirás en un monstruo. Serás sanguinario. Te convertirás en mi herramienta. Te usaré para destrozar a esos poderosos, uno por uno. La voz de Guce estaba llena de seducción. Como el susurro del diablo en su oído. Dime. ¿Quieres morir aquí como un perro? ¿O acaso quieres convertirte en un demonio, para morder la garganta de Kunsa? El joven dejó de llorar. Se quedó mirando el tubo de sangre de color rojo oscuro. Las imágenes pasaron fugazmente por su mente. Los gritos de Ali siendo despedazado por perros feroces. El olor acre de las porras eléctricas golpeándolo. La escena de los señores de la guerra riendo mientras se echaban cerveza por encima de la cabeza. Odiar. Odio abrumador. El joven extendió la mano. Agarró la muñeca de Guce. La fuerza era tan grande que sus uñas se clavaron en la dura piel de Guce. Dámelo, el joven rugió. Tenía los ojos inyectados en sangre. Dámelo. Voy a matarlos. Voy a matar a toda su familia. Guce asintió con satisfacción. Muy bien. Trato hecho. La aguja atravesó la piel. Se inyectó sangre de color rojo oscuro en el cuerpo del joven. Un grito resonó por todo el almacén. El joven se convulsionó violentamente. Rodó por el suelo, arañando el cemento con las manos, con las uñas quebrándose y sangrando profusamente. Su cuerpo comenzó a cambiar. Su pierna izquierda rota emitió una serie de crujidos. Los huesos se unían automáticamente. Los músculos se hincharon. Apareció en la piel una capa de queratina de color blanco grisáceo. 10 minutos después. Los gritos cesaron. El almacén estaba en un silencio sepulcral. El joven se levantó del suelo. Se puso de pie. Su cuerpo, antaño delgado, ahora rebosaba de una fuerza explosiva. Su pierna izquierda estaba completamente intacta. Levantó la cabeza. Sus ojos se habían vuelto del mismo color blanco grisáceo que los de Guce. Pero sin las pupilas verticales. Era un caso de infección secundaria. Zombie 1 derivado. Tipo Berserker, nombre en clave. Apóstol 01. El joven miró sus manos. Apretó los puños. El aire pareció estallar. Maestro. El joven se volvió hacia Guce y se arrodilló sobre una rodilla. Su voz era ronca. Respetuosa.
Guce se dirigió al panel de control, cogió un impermeable negro y se lo arrojó al joven. Darse tono. El propio Guce se puso una bata blanca de laboratorio. En su momento, fue el símbolo de su doctorado. Ahora, era la túnica de batalla de un drogadicto. Caminó hasta la puerta del almacén. Pulsó un interruptor. ¡Zas! La enorme persiana enrollable se elevó lentamente. La lluvia torrencial que caía afuera había cesado. El aire estaba húmedo. A lo lejos, las luces del campus de Caca seguían brillando con intensidad. Guce se subió unas gafas que en realidad no llevaba puestas. Sus pupilas grises y verticales estaban fijas intensamente en esa dirección. Dado que la ley no puede hacer nada, dado que Dios es ciego, Guce dio un paso. Sus zapatos de cuero chapoteaban en los charcos. Salió agua negra de borbotones. El joven que lo seguía de cerca, como una bestia salvaje a punto de abalanzarse. Vamos, número 01. La voz de Guce resonó en la noche. Es hora de recoger la basura. Guce levantó la mano derecha. Sus dedos, de un blanco grisáceo, hicieron un gesto de agarre en el aire. Los dos se adentraron en la noche. Desapareciendo en el camino al infierno. La caza. Comienzo. Capítulo 5. Capítulo 5. El toque de la decadencia. Salud. Las copas de cristal chocaron entre sí. Un sonido nítido. Un líquido rojo se arremolinaba en los laterales de los vasos. Era un Bloody Mary. El hermano Lon echó la cabeza hacia atrás. Se lo bebió de un trago. El alcohol le quemaba la garganta y el estómago. Refrescante. Hermano Lon, el rendimiento de este trimestre se ha duplicado. El general sin duda te recompensará generosamente. Exclamó su lugarteniente, Avan, radiante, ofreciéndole al hermano Lon un puro cubano. Quebrar. Un encendedor lo prendió. El hermano Lon dio una profunda calada. Exhaló un humo azulado. Alzó la mano, mirando el Rolex incrustado de diamantes que llevaba en la muñeca. Brillaba. ¿Una recompensa? Se burló el hermano Lon. No quiero una recompensa. Quiero el puesto de Cuenca. Se puso de pie. Este era el salón de baile del ático del Hotel Crown, el hotel más lujoso de Chiang Rai. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, las luces de la ciudad brillaban intensamente. Debajo de él, una multitud de personas yacía postrada. El hermano Lon se sentía como un rey. Esos cerdos. Esos rehenes. Simples peldaños hacia su poder. ¿Acaso Guce, el ratón de biblioteca, ha muerto? Preguntó de repente el hermano Lon. Avan hizo una pausa. ¿Ese doctorado? Ata y lo tiró a la cuneta. Con toda la lluvia de estos últimos días, se está pudriendo. Qué bien que se hayan ido. El hermano Lon sacudió la ceniza de su cigarrillo. Los eruditos son demasiado duros. No me gustan. Prefiero a los cobardes. Se rió a carcajadas. La gente que lo rodeaba se reía con él. La risa era irritante. Un camarero pasó caminando con una bandeja. Mantuvo la cabeza baja. Llevaba el ala del sombrero bajada hasta el suelo. Justo cuando se rozaron el uno al otro. La mano del camarero rozó ligeramente el dorso de la mano del hermano Lon. El movimiento fue rápido. Leve. Como la picadura de un mosquito. Disculpe, señor. La voz del camarero sonaba ronca mientras retrocedía apresuradamente. Eres un tonto ciego. El hermano Lon levantó la pierna y pateó. Estallido. El camarero no lo esquivó. Recibió la patada de frente. Se tambaleó. Se retiró entre la multitud. Desapareció entre las sombras. El hermano Lon maldijo. Bajó la mirada hacia el dorso de su mano. Estaba un poco húmedo. Como una gota de pegamento transparente. No prestó atención. Lo limpió despreocupadamente en los pantalones de su costoso traje. Sigan bebiendo. El hermano Lon levantó su vaso. 3 minutos. Silbido, el hermano Lon frunció el ceño. Le picaba el dorso de la mano. No es el tipo de picazón que produce la picadura de un mosquito. Era ese tipo de picazón que se te metía hasta los huesos. Se rascó con la mano izquierda. Cuanto más se rascaba, más le picaba. Su piel se puso roja. Hacía calor. ¿Qué está pasando? Murmuró el hermano Lon. Aumentó la presión. Una uña arañó la piel. Chisporrotear. Un sonido suave. Como si se tratara de rasgar la piel de un pollo cocido. Se desprendió un gran trozo de piel. Sin sangre. Lo que supuraba de la herida era pus de color amarillo verdoso. Estaba burbujeando. Hermano Lon. Tu mano. Gritó Avan. El hermano Lon bajó la mirada. Sus pupilas se dilataron. El dorso de su mano derecha se estaba derritiendo. La gota de líquido transparente se extendió. El tejido muscular se tornó negro y se licuó a una velocidad visible. Las uñas blancas y huesudas quedaron al descubierto. Ah. Finalmente, el dolor le llegó al cerebro.
No es dolor. Estaba ardiendo. Como meter la mano en una olla de aceite hirviendo. Agua. Rápido, traigan agua. Rugió el hermano Lon. Estrechó su mano derecha. El líquido de color verde amarillento salpicó. Unas gotas cayeron sobre la cara de la anfitriona que estaba sentada a mi lado. Chisporroteo, Mi cara. La anfitriona se agarró la cara y rodó por el suelo. De entre sus dedos salía una nube de humo blanco. Se desató el caos en el salón de banquetes. Carcajadas. El sonido de mesas y sillas volcándose. El hermano Lon se desplomó al suelo. Miró su mano con horror. Fue una pesadilla. La reluciente correa dorada del reloj Rolex se rompió con un crujido. Porque el hueso de la muñeca que estaba debajo estaba roto. Su mano yacía en el suelo. Sigue fumando. Sigue encogiéndose. Finalmente, se convirtió en un charco de líquido negro. Mi mano, el hermano Lon gritó. Pero enseguida guardó silencio. Porque la corrosión no se había detenido. Se extendió hacia arriba a lo largo de su brazo. Extremadamente rápido. Antebrazo. Codo. Brazo superior. La manga del traje se carbonizó al instante, convirtiéndose en cenizas. Los músculos que se encontraban debajo parecían derretirse y desmoronarse como cera expuesta a altas temperaturas. Ayúdame, Avan, y ayúdame. Y el hermano Lon extendió su mano izquierda, intentando agarrar la pernera del pantalón de Avan. Avan retrocedió aterrorizado. Nadie se atrevió a acercarse. Era la peste. Era la maldición. Ufi, el veneno atacó su corazón. El hermano Lon se desplomó al suelo. Su cuerpo se convulsionó violentamente. Su pecho comenzó a hundirse. Sus costillas se hicieron visibles, luego se pusieron negras rápidamente y se rompieron. Sus órganos internos se convirtieron en sangre. El chorro brotaba de su boca y nariz. Toda su estructura humana se desintegró por completo. 1 minuto. Solo 1 minuto. El otrora invencible hermano Lon. El diabólico gerente del Caca Park. Desapareció. Sobre la alfombra, solo quedaba un esqueleto pálido, que aún emitía humo blanco. Y un charco de líquido viscoso que desprendía un hedor penetrante y acre. En el esqueleto, la esfera del reloj Rolex, aún sin fundir, seguía colgando. El segundero seguía avanzando. Tic-tac, silencio absoluto. Zas. El sonido de algo cortando el aire. Una flecha negra corta atravesó la ventana francesa destrozada. Ruido sordo. Se incrustó firmemente en la pared junto al esqueleto. El emplumado aún temblaba. De ella colgaba una tarjeta plastificada. Avan se desplomó al suelo. Se había orinado encima. Levantó la cabeza con dificultad. Miré por la ventana. Al otro lado de la calle. La azotea de un edificio sin terminar. El aguacero acababa de cesar. El viento era fuerte. Hizo que la bata blanca ondeara ruidosamente. Guce estaba de pie en el borde de la azotea. Sostenía una ballesta en miniatura en la mano. Se quitó el aire de la nariz. A través del endoscopio, esas pupilas verticales de color blanco grisáceo miraban fijamente el esqueleto. Ningún placer. Solo datos fríos y confirmados. Agua regia, versión mejorada, pruebas de combate completadas, transmisión por contacto, período de incubación. 3 minutos, letalidad. 100. Guce bajó su ballesta. Tras él. La figura con el uniforme de camarero se acercó. Se quitó el sombrero. Revelando un rostro joven e inexpresivo. Era el número 01. El gel anticorrosión especialmente formulado que tenía en la palma de la mano derecha se estaba desprendiendo, dejando al descubierto una capa de queratina de color blanco grisáceo intacta debajo. Vamos. Guce se giró. Sin rastro de afecto persistente. Esto es solo el principio y el aullido de las sirenas rasgó el cielo nocturno. Atai entró apresuradamente al salón de banquetes. Un olor penetrante. El olor a azufre. El olor a proteína quemada. Era el olor de la muerte. Se tapó la boca y la nariz. Se abrió paso entre la multitud. No te muevas. No te muevas. Ni siquiera necesitó gritar. Nadie se atrevió a moverse. Todos permanecían apretujados contra la pared, con los rostros pálidos como la muerte, como si acabaran de presenciar una disección en vivo. Atai vio lo que había en el suelo. Se le revolvió el estómago. Luchó por reprimir las ganas de vomitar. Era un esqueleto. Espantosamente limpio. No quedó ni un solo trozo de carne. Solo el anillo de alfombra corroída y ennegrecida que la rodeaba demostraba que alguna vez había estado allí una persona viva. ¿Este es y el hermano Lon? Atai le preguntó a Avan, que estaba acurrucado a un lado. Los ojos de Avan estaban vacíos. Solo pudo asentir con la cabeza. Locura y una locura total, y murmuró Avan para sí mismo. Atai respiró hondo.
Se fijó en la flecha corta que había en la pared. Y la tarjeta. Una tarjeta negra. Con letras blancas impresas. La letra era pulcra y legible. Como si hubiera sido dibujado con un bisturí. Fallecido. Alon identidad. Supervisor del Parque KK cargo penal. Crímenes de lesa humanidad, complicidad en detención ilegal, tortura y tráfico de órganos diagnóstico. Descomposición humana prescripción. Agua regia de contacto de alta concentración, ácido Z modificado ejecutor. Maestro del veneno en la esquina inferior derecha de la tarjeta. Tenía un diseño rojo. Un matraz burbujeando. En el centro había un cráneo dibujado. La mano de Atai tembló. Reconoció la letra. Aunque había cambiado mucho, volviéndose afilado y lleno de intenciones asesinas. Pero lo reconoció. Era la letra de aquel hombre desesperado de aquella noche lluviosa. Era de Guce. No está muerto, Atai sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo desde las plantas de los pies hasta la cabeza. Aquel distinguido médico había muerto. Regresó arrastrándose del infierno. Era un fantasma vengativo. Era un capo de la droga que corrompería todo el Triángulo de Oro. Atai se giró bruscamente. Miró por la ventana el cielo nocturno completamente oscuro. Parecía ver un par de ojos. Un par de ojos fríos e inhumanos. Colgando sobre la ciudad. Juzgando a todos aquí. Ha ocurrido algo terrible. Atai sujetó la tarjeta con fuerza. Se le pusieron los nudillos blancos. El cielo está a punto de caerse. Capítulo 6. Capítulo 6. El telón de acero de los señores de la guerra Puaj, la joven ayudante forense se arrodilló en el suelo. La bilis se mezcló con su cena y salpicó la costosa alfombra persa. No lo soportaba. Nadie podría. La planta superior del Hotel Crown. Un olor extraño impregnaba el aire. No es el hedor de un cadáver. Tenía un olor agrio. El olor de un barril entero de ácido sulfúrico concentrado vertido por el desagüe, mezclado con grasa, pelo y comida podrida en fermentación. Acre. Pica en los ojos. Patético. El jefe de patología forense, Sonchai, se burló. Llevaba una máscara de gas y sostenía una varilla de vidrio en la mano. Ante él se extendía un charco de líquido viscoso de color verde amarillento. Todavía burbujeaba. Glub, una burbuja estalló. Una bocanada de humo blanco escapó. Sonchai insertó la varilla de vidrio. Movido. Ninguna resistencia. Era como remover una olla de gachas demasiado cocidas. Sonido metálico. La varilla de vidrio golpeó algo duro. Sonchai lo golpeó. La reluciente esfera dorada de un reloj flotó hasta la superficie. Un Rolex. La correa había desaparecido. La parte posterior de acero inoxidable de la esfera estaba corroída y picada, como madera podrida y carcomida. Esto es imposible, la voz de Sonchai se oía a través de la máscara, amortiguada. Tembló. Había ejercido como patólogo forense durante 30 años. En el Triángulo de Oro, había visto animales decapitados, despellejados y pisoteados por elefantes. Pero nunca había visto nada igual. Esto desafiaba el sentido común en química. Profesor, ¿qué tipo de ácido es este? El ayudante, limpiándose la boca, se puso de pie a toda prisa, con el rostro pálido. No es un ácido. Sonchai se enderezó y tiró la varilla de vidrio a la papelera. La varilla de vidrio produjo un sonido nítido al golpear el fondo del cubo de basura. Se rompió. Se rompió, corroída por el líquido restante. Está vivo. Sonchai se quitó la máscara. Su rostro anciano estaba cubierto de sudor. Sus ojos estaban llenos de terror. Esta criatura es como una hormiga legionaria consciente. Solo come materia orgánica. Carne, huesos, uñas. Incluso puede distinguir entre tejido humano y fibras de alfombra. Sonchai señaló el círculo de marcas negras en el suelo. Mirar. El líquido no se extendió después de terminar de comerse al hermano Long, se detuvo. Se trata de una explosión direccional, se trata de un ataque biológico de precisión en la esquina. Atai se apoyó contra la pared. Sostenía un cigarrillo sin encender entre los dedos. Estaba temblando. No por el frío. Por miedo. Escuchó las palabras de Sonchai. Ácido viviente guiado con precisión. Aquella noche lluviosa pasó fugazmente por la mente de Atai. Miró las manos destrozadas de Guce. Ese ratón de biblioteca. Ese bueno para nada que se arrodilló y se postró para salvar a su hija. ¿Cómo es posible? Atai metió la mano en el bolsillo. Tocó la tarjeta. Plástico duro. Frío. Bordes afilados. Ejecutor. Maestro del veneno. Esas palabras le quemaron las yemas de los dedos como un hierro al rojo vivo. Debe ser denunciado. Sonchai sacó su teléfono. Esto no es un caso de asesinato. Esto es un ataque biológico. Si esta tecnología se difunde, todo el Triángulo Dorado y estallido. La puerta fue abierta de una patada. No me empujaron.
Golpeado. Dos pesadas puertas de caoba se estrellaron contra la pared con un fuerte estruendo. Un pelotón de soldados irrumpió en el lugar. Completamente armados. Uniformes de camuflaje. Chalecos tácticos. El seguro de su rifle M16 estaba completamente abierto. El hocico oscuro apuntaba hacia todos los presentes en la habitación. El sonido de las botas de cuero. Pesado. Despacio. Entró un hombre con uniforme de coronel. Coronel Bason. Ayudante del general Kunsa. Además, el representante de la muerte en esta tierra. No miró el charco de sangre de dragón en el suelo. Ni siquiera miró al médico forense, que estaba pálido del susto. Caminó directamente hacia las puertas francesas. Echó un vistazo al gran agujero. El viento entró con fuerza. Le revolvió el pelo. Coronel. Sonchai se acercó, sosteniendo un infieme. Este es un descubrimiento importante. Necesitamos acordonar la zona, notificar a los CDC, este compuesto, un accidente. Bason habló. Su voz era suave. Pero fue suficiente para silenciar a todos. Se dio la vuelta. Sus ojos estaban fijos en Sonchai como si ya estuviera muerto. ¿Qué? Sonchai estaba atónito. Logré. Bason se ajustó los guantes. Fue un accidente, el gasoducto era viejo. Fuga. Explosión. El hermano Lon y sus hombres murieron en el incendio. No se encontró rastro de sus cuerpos. Silencio absoluto. Solo se oye el sonido del viento afuera. Uah, como los lamentos de un espíritu agraviado. Me estás tomando el pelo. Sonchai entró en pánico. Era técnico. Tenía su orgullo. Aquí no hay ninguna fuente de fuego. No hay señales de explosión. El suelo está cubierto de un líquido altamente corrosivo. Son fluidos corporales. ¿Cómo se supone que voy a escribir fuego en el informe de la autopsia? Bason sonrió. Se acercó a Sonchai. Sacó su ar. El movimiento fue tan fluido como encender un cigarrillo. Hacer clic. Cargado. El hocico del arma estaba presionado contra la frente de Sonchai. El frío contacto metálico hizo que las pupilas de Sonchai se dilataran al instante. Ahora. Bason preguntó en voz baja. ¿Hay alguna fuente de fuego? Sonchai se quedó helado. Un sudor frío le corría por las sienes. Gotea en sus ojos. Un dolor punzante. Pero no se atrevió a pestañear. Vio la intención asesina en los ojos de Bason. No era una amenaza. Era una notificación. Si decía no, sus sesos quedarían esparcidos por la pared. ¡Ay! La voz de Sonchai flaqueó. Es como tragarse un puñado de arena. Hay una fuente de fuego. Es una explosión de gas. Bason guardó su arma en la funda. Le dio unas palmaditas en el rostro envejecido a Sonchai. Así es. Como persona, hay que saber ser flexible. La ciencia ha muerto. La gente está viva. Si quieres vivir, tienes que obedecer. Bason se giró. Su mirada recorrió la habitación. Finalmente. Se detuvo en Atai. Oficial Atai. Bason se acercó. Las botas de cuero golpearon contra la alfombra, produciendo un chirrido espantoso. Atai se enderezó. Él saludó. Sus movimientos fueron precisos. Pero tenía las palmas de las manos sudorosas. Lo y Bason se encontraba frente a Atai. Media cabeza más alto que él. Mirándolo desde arriba. La sensación de opresión era como si una montaña se derrumbara. ¿Fuiste el primero en llegar? Sí, señor Atai bajó la cabeza. No se atrevió a mirar a Bason a los ojos. ¿Encontraste algo inusual en el lugar de los hechos? La voz de Bason era suave. Como el silbido de una víbora. Por ejemplo. Una nota, una tarjeta o algún tipo de información que no debería existir. A Atai se le encogió el corazón. Por un instante, incluso se detuvo por una fracción de segundo. La tarjeta. Lo llevaba en el bolsillo derecho del pantalón. Bason solo tenía que extender la mano y tocarlo. Está condenado. ¿Dárselo? ¿O no? Dáselo y podrá vivir. Incluso podrá ascender. Si no se lo da, es cómplice. Atai pensó en aquella noche lluviosa. Pensó en el rugido desesperado de Guce. ¿Por qué a nadie le importa? ¿Por qué? Ahora. Es mundo donde a nadie le importa está justo delante de sus ojos. Llamar blanco a lo negro. Calificar un asesinato de accidente. Trata la vida humana como si fuera basura. Un incendio sin nombre. Surgiendo de las plantas de los pies de Atai. Ardía de dolor en su interior. Al diablo con el accidente. Al diablo con el general. Atai levantó la cabeza. Mirando a Bason. Por primera vez, una luz apareció en sus ojos. La luz de un perro salvaje llevado a la desesperación. Presento, señor. Atai respondió en voz alta. No. Absolutamente nada, solo cadáveres y basura. Bason entrecerró los ojos.
mirando fijamente a Atai. Como si estuviera examinando un producto. 3 segundos. 5 segundos. 10 segundos. El aire se congeló. De repente. Bason sonrió. Muy bien. Él extendió la mano. Enderezando el cuello torcido de Atai. Un hombre inteligente. Los hombres inteligentes viven mucho tiempo. Bason agitó la mano. Limpien la escena. Desháganse de toda esta y basura también. Notificar a los medios de comunicación. Se ha producido una importante explosión de gas en el Hotel Crown, con numerosas víctimas. La policía está llevando a cabo un amplio operativo de rescate. Los soldados se movieron. Sacaron bolsas negras para cadáveres. No apto para cadáveres. Para alfombras. Para mesas y sillas. Estaban llenando aquel charco de líquido. ¿Quién sabe si pertenecía al hermano Long o a otra persona? Estaban destruyendo pruebas. Su habilidad era escalofriante. Atai se retiró a un rincón. Viéndolo todo. Ver cómo esa supuesta justicia es metida en una bolsa de basura. Observar cómo la verdad es pisoteada por botas militares. Tocó la tarjeta que llevaba en el bolsillo. Los bordes afilados le picaban en el muslo. Dolor. Solo entonces recobró el sentido. Guce, Atai repitió el nombre en silencio en su mente. Lo hiciste a propósito. Sabías que lo encubrirían. Sabías que lo tratarían como un accidente. Por eso te esforzaste tanto. ¡Qué despiadada! Esto no fue un asesinato. Esto fue una declaración de guerra. Esto fue como echar gasolina a un pajar en el Triángulo de Oro. Entonces le arrojaron un encendedor a Atai. ¿Qué quieres que haga? Atai miró por la ventana. La noche era profunda. Las luces de neón seguían parpadeando. Como los ojos de un monstruo. ¿Quieres que sea yo quien encienda el fuego? Atai apretó los dientes. Sus mejillas se hincharon. Bien. Me volveré loco contigo. Se dio la vuelta. Mientras nadie miraba, salió sigilosamente del salón de banquetes. Abajo. Junto al coche de policía. Atai se sentó al volante. No arrancó el coche. Sacó la tarjeta. Bajo la tenue luz de la farola. Observó fijamente la calavera roja. De repente. El cráneo pareció moverse. Atai se frotó los ojos. No fue una alucinación. A lo lejos. Junto al montón de basura en la entrada del callejón. Varios perros callejeros estaban arañando algo. No eran perros comunes y corrientes. Eran enormes. El pelaje se estaba cayendo. La piel expuesta tenía un inquietante color blanco grisáceo. Los ojos brillaban con un resplandor verde en la noche. ¿Estaban comiendo y un poste de teléfono? No. Estaba mordisqueando el metal del cubo de basura. Crujido, crujido. Como comer una galleta. Atai se estremeció. Recordó las palabras de Songchai. Ácido viviente. Evolución. Guce. ¿Qué fue exactamente lo que publicaste? Atai arrancó el coche. A toda velocidad. El coche patrulla se adentró a toda velocidad en la noche. Pero él lo sabía. No pudo escapar. Todo Chiang Rai. Todo el Triángulo de Oro. Todos ellos ya estaban atrapados en esa enorme red invisible. El viento se levantó. Desprendía olor a sangre. Capítulo 7. Capítulo 7. La lista de los muertos. Anoche se produjo una enorme explosión de gas en el Hotel Crown. La escena fue espantosa, en la pantalla del televisor. La presentadora de noticias habló con claridad y precisión, con el rostro inexpresivo. La escena cambió. Ruinas carbonizadas. Muebles quemados. En la parte inferior de la pantalla apareció un texto que decía: la policía ha determinado preliminarmente que el incidente fue causado por una pelea entre bandas, en la que los rivales utilizaron ácido sulfúrico para provocar el incendio. PFFT. Atai escupió el trago de cerveza que acababa de tomar. Maldita sea. Se secó la cara. Dentro del pub había mucho ruido. Varios matones locales señalaban el televisor y se reían a carcajadas. El hermano Long recibió su merecido. ¡Qué alivio! He oído que lo quemaron por completo. Se lo merece. Incluso usaron ácido sulfúrico. Estos perros rabiosos muerden con mucha fuerza. Atai sujetó con fuerza su vaso de cerveza. Frío glacial. Gotas de agua se condensaron en el cristal y resbalaron por sus dedos. ¿Un baño de sangre? ¿Ácido sulfúrico? Una mentira. Una mentira descarada. El esqueleto limpio y esquelético, la tarjeta con la etiqueta receta. Agua regia, le quemaba la mente. Coronel Basen. General Kunsa. Con una sola mano lograron cubrir todo el cielo de Chiang Rai. Borraron sin miramientos un extraño asesinato bioquímico, convirtiéndolo en un desastre. Presión. Una presión inmensa e invisible que asfixia a toda la ciudad. Atai se sentía asfixiado.
Inclinó la cabeza hacia atrás y apuró el último sorbo de licor. Amargo. Y en lo profundo de la selva tropical. Subterráneo. El aire olía a ozono y desinfectante. Blanco. Las paredes, el techo y el suelo eran de un blanco puro. Un enorme servidor estaba funcionando a pleno rendimiento. Decenas de pantallas dividían cada rincón de Chiang Rai. Vista de dron. Vista aérea. Guce estaba de pie frente a la pantalla. Llevaba una bata de laboratorio blanca inmaculada. Unas gafas sin cristales descansaban sobre su nariz. Sus pupilas verticales, de color blanco grisáceo, estaban desenfocadas. No estaba mirando ninguna imagen en particular. Estaba mirando toda la ciudad. Una red tejida con poder, dinero y crimen. En la pantalla se estaba reproduciendo el noticiero. Tiroteo entre bandas, salpicaduras de ácido. Los labios de Guce se curvaron ligeramente hacia arriba. Sin sonrisa. Fue simplemente un movimiento muscular. Se dio la vuelta. Número 01. Desde las sombras, una figura se puso de pie en silencio. Seguía teniendo ese rostro joven e inexpresivo. Su cuerpo, modificado por el virus, había superado los límites humanos. Guce le entregó una caja de metal. Se acabó el tiempo. Entréguenlos a todos. El número 01 tomó la caja. Giró de vuelta. Desapareció en el oscuro pasadizo. Guce volvió a mirar la pantalla. Levantó la mano y tocó suavemente una de las pantallas. La imagen se amplió. Era la pequeña taberna donde estaba Atai. Observó el rostro de Atai, contraído por el dolor, la ira y la impotencia. No te apresures. Guce dijo en voz baja. El juicio no ha hecho más que empezar. Noche. Profundo. Las calles y callejones de Chiang Rai. Una figura oscura, moviéndose más rápido que un ser humano. Se movía silenciosamente entre los edificios. Sacó montones de papeles de su mochila. No es papel común. El material era inusual, con un tacto frío y metálico, pero tan fino como el plástico. La figura sombría alzó un brazo. ¡Zas! Cientos de trozos de papel salieron volando por los aires. No se dispersaron con el viento. En cambio, precisamente, pieza por pieza, fueron insertadas en las grietas de cada puerta, pegadas a los parabrisas de cada automóvil. Aterrizaban a los pies de todos los transeúntes. Al mismo tiempo. En todos los foros clandestinos y grupos de chat cifrados de la región del Triángulo de Oro. Un poste fue fijado a la fuerza en la parte superior. Un archivo se difundió masivamente. Su título era solo uno. Triángulo Dorado, protocolo de liquidación bioquímica instantáneamente. Detonó. ¿Qué es esto? Un virus. Maldita sea. No puedo abrirlo. Espera, se abre. Dios mío. Innumerables pantallas, innumerables ojos, vieron esa lista. Un fondo negro. Texto blanco. Cada palabra era como si hubiera sido tallada con un bisturí. Afilado. Frío. Acuerdo de liquidación bioquímica del Triángulo Dorado. Objetivo de liquidación 01. Alon, supervisor del Parque KK. Cargo penal. Crímenes de lesa humanidad, asesinato de más de 50 personas, liderar una red de tráfico de órganos vivos. Diagnóstico. Degeneración humana. Prescripción. Agua regia de contacto de alta concentración, ácido Z modificado. Estado. Liquidado abajo. Es una fotografía de alta resolución. Sobre la alfombra del Hotel Crown, un espantoso esqueleto blanco. Junto al esqueleto hay un vídeo que se reproduce automáticamente. La imagen está borrosa. Una mujer cubierta de sangre está atada a una silla. Era Likian. El hermano Lon, con una sonrisa maliciosa, le arrancó los dientes uno por uno con un par de alicates. Los gritos de Yao Yao se podían oír fuera de cámara. El vídeo ha terminado. Todo el mundo de Lampa quedó sumido en un silencio sepulcral. Entonces. La lista seguía desplazándose hacia abajo. Objetivo 02. Sompa, abogado delitos. Proporcionar protección legal al campus de KK, falsificar más de 200 certificados de defunción. Diagnóstico. Conciencia corrompida. Receta. CEUROHNOS, esporas de neurotoxina. Fecha de ejecución. 3 días después. Objetivo 03. Ali, cabeza de serpiente. Delitos. Captación y trata de más de 100 personas, con un saldo de 27 fallecidos. Diagnóstico. Malformación espinal. Receta. CHNOHCL, virus de queratinización forzada. Fecha de ejecución. 5 días después. Objetivo 04. Basan, coronel. Cargo penal. Protector del grupo Kumsa, cómplice de asesinato en primer grado. Diagnóstico. Corazón vicioso. Receta. Serpin recombinante. Fecha de ejecución. 7 días después, la lista continúa. Un nombre conocido tras otro. Abogados, traficantes de personas, policías corruptos, funcionarios, detrás de cada nombre hay una larga cadena de pruebas sangrientas.
Y una serie de fórmulas químicas incomprensibles, pero escalofriantes. Finalmente. La lista se congela. En el centro de la pantalla aparece la foto de un joven. Conduce un coche deportivo, abraza a una modelo y se ríe ostentosamente. Objetivo final de la purga, fase 1. Kumsa Cha, hijo del general Kumsa. Diagnóstico. Dependencia de dopamina en etapa terminal. Tratamiento. Placer sin fin. Fecha de ejecución. Por determinar todo el triángulo de oro. Explotó. Esto no fue un asesinato. Esto fue un juicio. Esto era una sentencia de muerte que se estaba dictando para todos justo delante de las narices del caudillo. La reacción del público fue extraña. Nadie habló en voz alta. En las calles, la gente recogía las tarjetas negras del suelo, les echaba un vistazo y rápidamente se las guardaba en los bolsillos. En sus ojos había miedo. Fue horrible. Pero en su interior, ardía una llama reprimida. Estaba ardiendo. El hombre llamado Breaking Bad era un demonio. Pero en este momento. Era un demonio que actuaba en nombre del cielo. Y ring ring, el teléfono de Atai no paraba de sonar. No respondió. Se sentó en el coche patrulla, aferrando la fría tarjeta negra que había recogido en la calle. Miró la lista que había en ella. Mirando fijamente la cuenta regresiva 3 días después, finalmente lo entendió. Un plan calculado, Atai murmuró para sí mismo. Se trataba de un plan abierto. A Guze no le importaba si Kumsa intentaba suprimir la noticia. Quería que todo el mundo lo supiera. Quería que el miedo se extendiera como una plaga en el corazón de todos. Kumsa podría bloquear a los medios de comunicación. Pero ¿podría él cerrar los corazones de las personas? ¿Podría impedir que todos miraran el calendario? 3 días después. Songpa moriría. No importa cuántas personas haya enviado Kumsa para protegerlo. Él moriría. Y moriría de la forma anunciada por Breaking Bad. Ese día, toda la autoridad de Kumsa, todo el telón de acero, se convertiría en una farsa. Loco, las manos de Atai temblaban. Observó la calavera burbujeante en la esquina inferior derecha de la tarjeta. Parecía ver los ojos grisáceos de Guze. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sea testigo? Atai pisó el acelerador a fondo y puso en marcha el coche. El motor rugió. Sacó su walkie-talkie. Cuartel general. Cuartel general. Aquí Atai. Objetivo fijado. El segundo en la lista de objetivos, el abogado Songpa. Me dirijo a su residencia inmediatamente para establecer vigilancia. Repito. Vaya allí inmediatamente. No iba a proteger. Él iba a ser testigo. Para ver cómo ese hombre usaría productos químicos para juzgar este mundo podrido. Los coches de policía rugieron en la profunda noche. Una tormenta de gran magnitud azota todo el triángulo de oro. Comenzó. Capítulo 8. Capítulo 8. Fortaleza de acero. Salir. Se escuchó un rugido. A continuación, el crujido seco de un plato de porcelana que se rompe. Un filete poco hecho se deslizó sobre la costosa alfombra persa, golpeando el marco de la puerta de caoba y dejando una mancha grasienta de color marrón rojizo. Sonpa se acurrucó en un rincón del sofá. Empuñaba un cuchillo de mesa, con la punta apuntando al aire. Tenía el pelo revuelto. Su traje a medida, normalmente impecablemente planchado, colgaba arrugado sobre su cuerpo. Su corbata estaba rota. Tenía el cuello empapado en sudor. ¿Quién te dejó entrar? Sonpa rugió. Tenía los ojos inyectados en sangre. ¿Han hecho pruebas de veneno? ¿Han hecho pruebas de ese maldito ácido? En la puerta. 2 guardaespaldas permanecían con la cabeza gacha. Jefe, lo probamos. Con una aguja de plata y tiras reactivas. Lo probamos 3 veces. No te creo. Sonpa se levantó de un salto. Corrió hacia allí y agarró el filete polvoriento. Se lo metió en la boca a uno de los guardaespaldas. Come. Dámelo. El guardaespaldas tragó saliva. 1 segundo. 2 segundos. 1 minuto. Estuvo bien. El guardaespaldas no estaba muerto. No se había convertido en agua. No se había descompuesto hasta convertirse en huesos. Sonpa soltó su agarre. Jadeó en busca de aire. Se desplomó al suelo. Fuera y todos ustedes, fuera y. Cierren la puerta con llave. Nadie puede entrar. Ni siquiera el rey del cielo. La puerta se cerró de golpe. Una puerta pesada y a prueba de explosiones. El clic del pestillo al abrirse fue sordo pero potente. Hacer clic. Sonpa tembló mientras sacaba de su bolsillo un frasco de tranquilizantes. Vertió un puñado. Se lo tragó seco. 3 días. Ese loco llamado maestro del veneno dijo que lo mataría en 3 días. Hoy fue el primer día. Sonpa miró a su alrededor. Las paredes fueron reforzadas con placas de acero. Las ventanas fueron reemplazadas por cristales antibalas.
Las rejillas de ventilación estaban equipadas con sistemas de filtración de aire de grado militar. Esto era una fortaleza. Ni una mosca podría entrar. Soy abogado y Sonpa se agarró la cabeza, clavándose las uñas en la carne. Conozco la ley. Conozco las reglas. No puedes matarme y no puedes matarme y fuera de la mansión. La noche era profunda. Los haces de luz del reflector barrían el césped de un lado a otro. Una docena de Hummer negros rodeaban la villa. En los techos de los vehículos se instalaron ametralladoras pesadas. Las oscuras bocas de los cañones apuntaban hacia la oscuridad del exterior. Atai aparcó el coche patrulla frente al control de carretera. Salió del coche. Dio 2 pasos. Detener. Su voz era fría. Tenía un aspecto metálico. 3 hombres con equipo táctico completo bloquearon el paso. Sin insignias de rango. Sin números de identificación. Solo el escorpión rojo en sus brazaletes. La Guardia Escorpión. El ejército privado del general Kunsa. La máquina de matar más elitista del Triángulo de Oro. Soy Atai, de la comisaría de policía de Chiang Rai. Atai mostró su placa. Estoy aquí para ayudar con el despliegue. El intermediario no se movió. Llevaba una máscara táctica. Solo se le veían los ojos. Sus ojos no mostraban ninguna emoción. Solo desprecio. Volver. El hombre habló. Levantó su rifle HK-416 1 pulgada. El hocico del cañón casi tocaba el pecho de Atai. No necesitamos policía aquí. El hombre dijo. Especialmente la policía tailandesa. Atai apretó los dientes. Esto es Chiang Rai. Esta es mi jurisdicción. Tengo derecho, usted tiene derecho a recoger el cuerpo. El hombre lo interrumpió. Si quieres vivir, lárgate de aquí. Esta es una zona militar restringida. Atai miró la mansión que se encontraba detrás del hombre. Estaba muy iluminado. Los sensores infrarrojos formaron una red invisible. Había un puesto de vigilancia cada 10 metros. Los francotiradores yacían tendidos en los tejados. Técnicos con trajes blancos de protección contra materiales peligrosos estaban analizando el aire. Ese loco usa veneno. Atai miró fijamente a los ojos del hombre. Tus armas no pueden detener los agentes químicos. El hombre se rió. La risa que se oía tras su máscara era amortiguada. Lleno de burla. Se giró hacia un lado. Señaló una máquina que estaba detrás de él. Parecía un frigorífico gigante, conectado por una compleja red de tuberías, que zumbaba ruidosamente. Un espectrómetro de masas portátil, dijo el hombre. Puede detectar sustancias nocivas en el aire en concentraciones tan bajas como 1 parte por 1000 millones y ahí está el sistema de circulación de agua. Suministro de agua independiente. Triple filtración. Se ha aumentado la presión atmosférica en toda la villa, creando presión positiva. El aire exterior simplemente no puede entrar. El hombre giró la cabeza. Mirando a Atai. La mirada en sus ojos era la de alguien que mira a un paleto ignorante. Somos profesionales, no nos juzguen con los mismos criterios que usan para los matones callejeros. Ese tipo llamado Breaking Bad. Si se atreve a mostrar su cara, aunque se tire un pedo, podemos analizar lo que comió anoche. El hombre extendió la mano. Empujó a Atai en el pecho. La fuerza fue considerable. Atai retrocedió tambaleándose 2 pasos. Piérdase. El hombre escupió una sola palabra. Se dio la vuelta. No volvería a mirar a Atai. Atai apretó los puños. Sus uñas se clavaron en sus palmas. Humillación. Humillación al desnudo. Pero no se movió. Observó la impenetrable mansión. Miré a esos mercenarios arrogantes. Impecable. En efecto, impenetrable. Las defensas físicas habían llegado a su límite. Las defensas químicas también estaban al límite. Este es el poder del dinero y del poder. Incluso la muerte misma tiene que presentar una solicitud de entrada cuando llega aquí. Pero Atai no se fue. Se apoyó contra la puerta del coche. Encendió un cigarrillo. La llama parpadeaba en la oscuridad. Guce, Atai miró el cielo nocturno. ¿Qué harías? ¿Cómo abrirías este caparazón de tortuga? Oh, ¿ya has entrado? A 2 kilómetros de distancia. Cima del monte. El viento era fuerte. Hizo crujir las hojas. Guce estaba de pie al borde del acantilado. Debajo de él se extendía un abismo de una oscuridad absoluta. A lo lejos se divisaba la mansión brillantemente iluminada. No llevaba bata blanca de laboratorio. Un cortavientos negro. Casi fundiéndose con la noche. Tenía una tableta en las manos. En la pantalla. Una imagen térmica mostraba todo lo que había en la mansión. Puntos rojos densamente agrupados. Esa era la temperatura corporal humana. La calidez de la vida. No es una mala defensa, Guce habló. Su voz era suave, llevada por el viento. Infrarrojos.
Sensores de vibración. Espectrómetro de masas, defensa bioquímica al nivel de los libros de texto. Levantó la mano. Mirando el tubo de ensayo que sostenía en su mano. Pequeñito. El grosor de un dedo meñique es apenas suficiente. En el interior había un polvo de color marrón grisáceo. Parecía polvo. Polvo común. Qué lástima. Guce negó con la cabeza. Te estás defendiendo contra la química, te estás defendiendo de las moléculas, te estás defendiendo de objetos inanimados. Agitó suavemente el tubo de ensayo. El polvo se deslizó por la pared de cristal. Sutil. Silencioso. Esto está vivo, esporas de neurotoxina. Este es el nombre que Guce les dio. No es un gas. No es un líquido. Es un hongo. Un asesino microscópico, modificado genéticamente para eliminar todas sus características reproductivas, conservando únicamente los instintos de invasión y secreción. En su estado latente, también son inertes. Sin respiración. Sin metabolismo. No hay reacciones químicas. Los espectrómetros de masas no pueden detectarlos. Porque antes de su activación, son una mezcla de proteínas y quitina. Solo polvo. Solo cuando entran en el cuerpo humano. Al entrar en contacto con membranas mucosas húmedas. Y al experimentar una temperatura corporal de 37 grados Celsius. Solo entonces despertarán. Solo entonces comenzarán a funcionar. Guce insertó el tubo de ensayo en la ranura de un pequeño dron. No era un dron militar. Era un modelo civil común y corriente. Incluso estaba un poco desgastado. Guce deslizó su dedo por la pantalla. El dron despegó. Silencioso. Los motores habían sido modificados para un funcionamiento silencioso. Se elevó hacia el cielo. Aprovechando los fuertes vientos que soplan desde la cima de la montaña. Como una hoja que cae, se deslizó hacia la fortaleza brillantemente iluminada. En la pantalla. La altitud estaba disminuyendo. La distancia se estaba reduciendo. 500 metros. 300 metros. 100 metros. Llegó. Justo a Barlovento de la mansión. Justo enfrente de la enorme entrada de aire. Liberar. Guce pulsó el botón. En la pantalla. El tubo de ensayo se hizo añicos. Polvo de color marrón grisáceo se dispersaba con el viento. Se disipó al instante. Invisible a simple vista. Invisible al radar. Se mezclaba con el hedor terroso. Mezcladas con las hojas caídas. Impulsado por el viento. A la deriva hacia el intercambiador de aire que zumbaba. Sala de vigilancia de la mansión. El capitán Escorpión se quedó mirando la pantalla. Todos los datos son normales. Índice de calidad del aire. Excelente. Concentración de sustancia peligrosa. 0. Capitán, la dirección del viento ha cambiado. Su subordinado informó. No es nada. El capitán hizo un gesto con la mano. El sistema de filtración está encendido. Ni siquiera el gas mostaza puede entrar. Cogió el walkie-talkie. Todas las unidades, en alerta. Manténganse alerta. Esa rata podría atacar en mitad de la noche. Él no lo sabía. La muerte ya había entrado. En el aire que respiraba. En ese costoso conducto de ventilación, supuestamente capaz de filtrarlo todo. Miles de millones de esporas diminutas. Pasó por el filtro grueso. Pasado a través del carbón activado. Pasando a través de los filtros EPA. Eran demasiado pequeños. Y se deformaron. Colándose a través de esos huecos de tamaño micrométrico. A lo largo de las tuberías. Se bombea a todas las habitaciones. Entregado directamente a los pulmones de todos. En el dormitorio. Sonpa seguía temblando. Se sentía congestionado. Incluso con el aire acondicionado configurado a 20 grados Celsius. Todavía se sentía congestionado. Respiró hondo. Era aire puro, filtrado a través de varias capas de filtros. Con un ligero olor a ozono. Tos. Sonpa tosió. Le picaba un poco la garganta. Como el polvo que se deposita en sus amígdalas. Tomó su vaso de agua. Tomó un sorbo. No fue nada. Solo me pica la garganta. Él no lo sabía. En este preciso instante. En su tráquea. Dentro de sus alvéolos. Innumerables quistes diminutos se estaban reventando. Contacto con sangre caliente. Despertaron. Extendieron tentáculos microscópicos. Perforó las terminaciones nerviosas. Comenzó a secretar la toxina llamada miedo. Guce estaba de pie en la cima de la montaña. Mirando la luz verde en la pantalla. Era la señal de que la misión había concluido. Guardó la tableta. Se dio la vuelta. No volvió a mirar atrás, a la mansión destinada a convertirse en un infierno. Fase 1. Siembra. Completo. Se subió el cuello de la camisa. Tenía la mitad del rostro cubierto.
Las luces distantes se reflejaban en sus pupilas verticales de color blanco grisáceo. Disfrútala. El abogado Sonpa. Esta es tu última vez. Deja que el miedo brote. El viento se hizo más fuerte. Arremolinaba hojas marchitas. Su aullido resonó en el cielo nocturno de Chiang Rai. El veredicto. Había llegado. Capítulo 9. Capítulo 9. La lengua de las mentiras. Luces. Enciendan las luces. Sonpa se arregló la corbata frente al espejo. El hombre del espejo estaba pálido, con los ojos hinchados, pero su mirada era fiera. Se tragó 2 sedantes. Tenía la garganta seca. Agua. Un guardaespaldas le entregó un vaso sellado de agua Evian. Sonpa desenroscó la tapa e inclinó la cabeza hacia atrás para bebérselo de un trago. El agua fresca le resbaló por la garganta. La leve sensación de picor disminuyó un poco. Respiró hondo. El aire había pasado por un sistema de triple filtración. No había ningún olor. Era seguro. Jefe, la señal de transmisión en directo está conectada. Un técnico estaba acurrucado en un rincón, sosteniendo una tableta. ¿Se está transmitiendo por toda la internet? Sí. Los foros de la web oscura y varios grupos grandes de Facebook tienen más de 10.000 usuarios conectados. Sonpa se burló. Caminó detrás del enorme escritorio de caoba y se sentó. Detrás de él había estanterías repletas de libros de derecho. Ese era su disfraz. También era su ar. Comenzar. La luz roja parpadeó. Sonpa miró a la cámara, mostrando su característica sonrisa profesional. Esa era la sonrisa que lucía cuando defendía a un asesino en el tribunal. Esa era la sonrisa que lucía al negar la existencia del campus de Caca ante los medios de comunicación. Y mientras tanto, en cada rincón del Triángulo de Oro, las pantallas de los teléfonos se iluminaron. Las pantallas de los ordenadores parpadeaban. Innumerables ojos estaban fijos en Sonpa en la pantalla. Los comentarios inundaron la pantalla como una cascada. ¿Este cabrón sigue vivo? ¿No dijo el narcotraficante que lo mataría en 3 días? Hoy es el 3er día. Parece que ese narcotraficante solo estaba presumiendo. Esta es la fortaleza de Sonpa. Sonpa miró los comentarios en la pantalla. Se burló. Él habló. Su voz, amplificada a través del micrófono, resonó por toda Internet. Buenas noches a todos, soy Sonpa. Un abogado legítimo recientemente, un terrorista, un demente que se hace llamar Breaking Bad. Ha estado difundiendo rumores en línea, amenazando mi seguridad personal. Sonpa golpeó la mesa. Su voz era firme. Quiero decirles a todos que la justicia puede demorarse, pero nunca estará ausente. Estoy sentado aquí mismo en mi casa, bebo agua limpia y respiro aire limpio. Ese supuesto ensayo biológico no es más que una artimaña de cobardes. No puede entrar, la ley lo castigará. El general Kunsa lo castigará. Sonpa se emocionaba cada vez más a medida que hablaba. La adrenalina se disparó. El miedo fue reprimido temporalmente por la excitación. Sintió que se le secaba la garganta de nuevo. Era la sequedad causada por hablar demasiado. Agua. Tomó otro sorbo de agua. El agua le corría por la lengua. Esta vez, no hubo frialdad. Solo entumecimiento. Es como comer un puñado de granos de pimienta de Sichuan. Como innumerables hormigas arrastrándose. Sonpa frunció el ceño. Inconscientemente, presionó la lengua contra el paladar. La sensación era errónea. Su lengua se había engrosado. Se había agrandado. Le llenó toda la boca. Y en pantalla. El público notó que algo andaba mal. ¿Qué le pasa en la boca? ¿Está arrastrando las palabras? Espera y mira sus labios. En pantalla. Los labios de Sonpa se estaban volviendo morados a una velocidad visible. No es el color púrpura de la privación de oxígeno. Era un hematoma de color púrpura oscuro. Sonpa seguía hablando. Yo aconsejo y envenenamiento y maestro, y su voz era indistinta. Era como tener una brasa hirviendo en la boca. Sonpa lo sintió. Se le estaba hinchando la lengua. Sentía cada nervio palpitar. No era dolor. Era una picazón. Una picazón insoportable. Sentía como si 1.000.000 de esporas estuvieran echando raíces, brotando y adentrándose en la carne de su lengua. Se llevó la mano a la garganta. Quería hablar. Pero su lengua ya le estaba bloqueando la garganta. Una sensación de asfixia. Los ojos de Sonpa se abrieron de par en par. Sus globos oculares se salieron de sus órbitas. Abrió la boca de par en par, jadeando en busca de aire. La cámara hizo zoom. Alta definición. 4K. Todos podían ver la lengua con claridad. Negro. Hinchado como un pepino de mar muerto. Cubierto de finos pelos blancos. Hifas engrosadas. Esporas de neurotoxina se multiplicaban descontroladamente en su lengua húmeda y rica en proteínas.
Liberaron toxinas que seccionaron los nervios del dolor y amplificaron la sensibilidad táctil. Que produce picor. ¡Qué picazón! Sonpa agarró el cuchillo de la mesa. Quería raspar. Quería quitarse esa maldita cosa de la lengua. Jefe. El guardaespaldas se apresuró a acercarse. Quítate del camino. Sonpa blandió el cuchillo. Se volvió loco. El picor me calaba hasta los huesos. Arrojó el cuchillo lejos. Se metió las manos en la boca. Sus uñas se clavaban en su lengua hinchada. La sangre brotó a borbotones. Sangre negra. Mezclado con micelio blanco. ¡Ah! El grito fue penetrante, pero a la vez apagado y extraño debido a la obstrucción en su lengua. Los espectadores que estaban frente a la pantalla quedaron atónitos. La sección de comentarios se detuvo por un segundo. Entonces estalló un frenesí. ¡Santo cielo! ¿Qué es eso? Es peludo. Tiene la lengua peluda. Es esta la lengua de las mentiras. Sonpa no podía oír. Solo sintió una serpiente venenosa en la boca. Tenía que sacarlo. Necesitaba aliviar el picor. Sus dientes superiores e inferiores comenzaron a castañetear. Fue una reacción primaria e instintiva. Masticación. Triturando el objeto extraño con los dientes. Quebrar. Un sonido nítido. Ese era el sonido de los dientes mordiendo el músculo. Sonpa convulsionó. Pero no pudo parar. La toxina controlaba los músculos de su mandíbula. Quebrar. Quebrar. Estaba masticando como si estuviera masticando un filete crudo. La sangre le corría por la barbilla. Manchando su camisa blanca. Manchando el grueso libro de Derecho Penal. El último bocado. PFF. Sonpa echó la cabeza hacia atrás bruscamente. Un trozo de carne negra y peluda cayó de su boca. Cayó sobre la mesa. Todavía se movía ligeramente. Fue su lengua. Media lengua. Sonpa se quedó con la boca abierta. La sangre brotaba a borbotones de su boca vacía. Se quedó mirando el trozo de carne que había sobre la mesa. La luz en sus ojos se apagó. Su cuerpo se desplomó sin fuerza. Se desplomó en la silla. De su garganta solo salía un gorgoteo de burbujas. Apágalo. Apágalo ahora mismo. Un rugido. El capitán del Escorpión, ataviado con equipo táctico, irrumpió en la habitación. Destrozó la cámara con la culata de su rifle. La pantalla se puso negra. La transmisión en directo ha finalizado. Pero ya era demasiado tarde. La última imagen. La imagen de él mordiéndose la lengua. Quedó grabado en la mente de todos. Fuera de la mansión. Comenzó a llover. Las frías gotas de lluvia golpeaban contra las ventanillas del coche. Atai estaba sentado en el coche patrulla. La pantalla de su teléfono estaba en negro. Pero permaneció en ese puesto. Congelado. Sorprendido. Temeroso. Incluso a 2 kilómetros de distancia, a través de la espesa cortina de lluvia, todavía parecía poder oír el caos que provenía de la mansión. Fueron gritos. Fueron disparos. Ratatatat. En las paredes de la mansión. Los mercenarios de élite se han vuelto locos. Están disparando al aire. Están disparando bajo la lluvia. Disparó contra un enemigo inexistente. Salgan. Salgan de aquí. Alguien gritó. Alguien tiró su máscara de gas y se arañó la cara. Porque habían visto el horrible estado de Sonpa. Porque temían ser los siguientes. El miedo a lo desconocido es más letal que las balas. Atai dejó el teléfono. Se quedó mirando la tarjeta negra. Objetivo 02. Sonpa receta. Esporas de neurotoxina, fecha de ejecución. 3 días después los dedos de Atai temblaron. Sacó un cigarrillo del bolsillo. Le costó 3 intentos encenderla. Dio una calada profunda. La nicotina no pudo calmar su corazón acelerado. Guce, Atai contempló la fortaleza brillantemente iluminada en la noche lluviosa, un lugar que parecía un pueblo fantasma. No estás matando gente. Estás llevando a cabo una ejecución. Recordó las palabras de Sonpa al comienzo de la transmisión en vivo. La justicia puede demorarse. Atai exhaló un anillo de humo. A través del humo que se arremolinaba, sus ojos se volvieron gradualmente complejos. No. La justicia nunca se demora. Es que duele demasiado. Su walkie-talkie crepitó. Se oyó la voz furiosa del jefe. Atai. Atai. ¿Cuál es la situación en el lugar de los hechos? ¿Por qué se oyeron disparos? Infórmense inmediatamente. Atai cogió el walkie-talkie. 2 segundos de silencio. Jefe. El abogado Sonpai se suicidó. Morderale la lengua. Silencio al otro lado de la línea. Largo. Solo la estática de la radio. Atai colgó. Él puso en marcha el coche. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente, eliminando las gotas de agua del parabrisas.
Pero no pudieron disipar la tristeza que se cernía sobre la ciudad. Próximo. Atai echó un vistazo a la tercera línea de la lista. Objetivo 03. Ali, cabeza de serpiente receta. Virus de queratinización forzada. Esa bestia que atrajo a innumerables chicas al parque caca. Ese intermediario que mandó a Yao Yao al infierno. Atai pisó el acelerador. El coche patrulla dio la vuelta. Se adentró en la oscuridad. La tormenta continuó. Nadie podía escapar. Capítulo 10. Capítulo 10. Búsqueda a nivel nacional. La lluvia continuó cayendo. La lluvia torrencial inundó el césped de la mansión, tiñendo el agua turbia de un rojo oscuro. No era sangre. Era tierra roja. Pero el aire estaba impregnado de hedor a sangre. La mansión era un caos. Los otrora arrogantes guardias escorpión ahora eran como perros con la columna vertebral arrancada. Algunos estaban arrodillados en el suelo, vomitando. Otros gritaban incoherencias por los walkie-talkies. El cuerpo de Sonpa aún se encontraba en la sala de estudios. La lengua masticada yacía sobre la mesa. Nadie se atrevió a reclamar el cuerpo. Nadie se atrevió a acercarse. ¡Zas! El rugido ensordecedor de los rotores ahogó el trueno. 3 helicópteros de color negro azabache surcaron el cielo bajo la lluvia y se mantuvieron suspendidos sobre la mansión. Los haces de los reflectores perforaron la oscuridad, iluminando el césped desordenado con un blanco espantoso. Las cuerdas colgaban. Una docena de figuras oscuras se deslizaron hacia abajo. Los movimientos fueron sincronizados. Los aterrizajes fueron silenciosos. Llevaban trajes de protección biológica totalmente cerrados, portaban fusiles de asalto cortos y sus brazaletes no ostentaban la insignia de la policía tailandesa, sino un globo terráqueo azul con una espada incrustada en el centro. Interpol. Equipo conjunto de investigación. Toma el control de la situación. El líder presionó el comunicador. Su voz era fría y dura. Nadie puede marcharse. Quien desobedezca, que le disparen, sí, señor. Las sombras se dispersaron. La culata de un rifle golpeó la cara de un mercenario escorpión. Una rodilla le aplastó las costillas. En tan solo 2 minutos. La fortaleza que antes era impenetrable, ahora estaba bajo control. Y la puerta del estudio se abrió de golpe. Qin Feng se quitó la máscara de gas. Tendría unos 30 años, rasgos chinos y una mirada tan penetrante como un bisturí. Se dirigió al escritorio. Bajó la mirada. Ante el cadáver retorcido en la silla. Ante la masa peluda de carne sobre el escritorio. Capitán. El técnico que estaba detrás de él, sosteniendo el instrumento, habló con voz temblorosa. Las lecturas son altísimas. Hay una gran concentración de esporas activas en el aire. Pero esto y no hay ningún registro. No coincide con la base de datos. Qin Feng no dijo nada. Se puso guantes y usó pinzas para recoger el trozo de lengua. Lo sostuvo a contraluz. Las hifas aún se retorcían. Anhelaban carne y sangre. Anhelaban calor. Esto no es un asesinato. Qin Feng habló. Sus palabras fueron rápidas. Esto es una obra de arte. Dejó las pinzas y se giró para mirar el mapa mundi que había en la pared. Si se tratara de un asesinato, una bala bastaría. Si se tratara de intimidación, una bomba bastaría, pero esta persona es diferente. Utilizó tecnología de edición genética para transformar hongos en armas dirigidas. Usó cuerpos humanos como placas de Petri. Indujo a sus víctimas a suicidarse. Qin Feng se giró, mirando fijamente a los ojos del técnico. Elevemos el nivel de alerta al máximo. Notificar al ejército tailandés para que selle la frontera. El oponente no es un vengador cualquiera. Es un supervillano con capacidades de laboratorio a nivel nacional. Nombre en clave. Breaking Bad. El técnico tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿qué pasa con esos mercenarios? Inhalaron las esporas. Qin Feng miró fríamente a los mercenarios que hacían guardia agachados fuera de la ventana. Aíslenlos. Si presentan síntomas, quémenlos en el acto. Esta zona es ahora una zona contaminada con riesgo biológico. 1 hora después. A 40 kilómetros de distancia. Una ruta abandonada de tráfico de drogas. Lodo soy traicionero. 3 vehículos todoterreno modificados corrían a través de la selva tropical. Las ruedas levantaban barro y los motores rugían con un estruendo ensordecedor. Dentro del vagón del medio. La hermana Ua se acurrucó en el asiento trasero. Solía ser una mujer muy meticulosa. Su cabello siempre estaba impecablemente peinado y siempre olía a perfume caro. Pero ahora, su cabello estaba despeinado. Su maquillaje estaba corrido. El delineador de ojos se había corrido como lágrimas negras. Ella sujetaba con fuerza a un niño de unos 7 u 8 años. Ese era el hijo menor de Kunsa. El último linaje del grupo Kunsa. Más rápido. Más rápido.
La hermana Ua gritó. Sus uñas se clavaron en el asiento de cuero. Ese loco nos alcanzará. Nos alcanzará. Ella vio la transmisión en vivo. Ella vio a Songpa mordiéndose la lengua. Ella no quería morir. Ella no quería convertirse en eso. Callarse la boca. En el asiento del copiloto, el ayudante de Kunsa se giró y rugió. Tenía una pistola en la mano. Sus ojos estaban fijos en el espejo retrovisor. El jefe dijo: mientras consigamos que el joven amo cruce la frontera, sobreviviremos. El puesto de control está justo delante. El ayudante cogió el walkie-talkie. Vehículo 1, adelante, supera el obstáculo. Vehículo 2, proporcione cobertura mientras podamos cruzar la frontera, no importa cuántas personas mueran. Se oyó una respiración agitada a través del walkie-talkie. Comprendido. El convoy aceleró. Al final del sendero embarrado, la valla fronteriza apenas era visible. Esa era la esperanza de sobrevivir. Y auge, una explosión ensordecedora. Justo cuando el vehículo 1 llegaba a la carretera principal, un vehículo blindado negro de control de disturbios emergió repentinamente del bosque que había a un lado. Sin frenos. Sin previo aviso. Acero contra acero. El vehículo blindado, que pesaba varias toneladas, se estrelló directamente contra el lateral del vehículo 1. El sonido ensordecedor del metal retorciéndose resonó en la noche lluviosa. El primer vehículo salió disparado de lado, volcó y se estrelló contra una cuneta al borde de la carretera. Las llamas se elevaron hacia el cielo. Los dos vehículos que venían detrás frenaron bruscamente. Los neumáticos se bloquearon en la carretera resbaladiza, los vehículos se desviaron lateralmente y estuvieron a punto de colisionar. Ataque enemigo. El ayudante abrió la puerta del coche de una patada y disparó. Ratatatat. Las balas impactaron en el vehículo blindado, saltando chispas. Fue inútil. La escotilla del vehículo blindado se abrió. Una ametralladora pesada giró. Al mismo tiempo, innumerables linternas potentes brillaban desde el bosque circundante. Suelten sus armas. La voz del altavoz era ensordecedora. Interpol. Kim Fen estaba de pie detrás del vehículo blindado, sosteniendo el altavoz. La lluvia caía a raudales por su rostro. Sus ojos eran más fríos que el cañón de la pistola. Todos fuera. Manos sobre la cabeza. El ayudante apretó los dientes. Miró a la hermana Ua y al joven amo que iban en el coche detrás de él. No podía parar. Detenerse significaba la muerte. A la carga. Gritó el ayudante al conductor: retroceda. Esquivéalos. Estallido. Se oyó un disparo. La cabeza del conductor explotó. La sangre salpicó por toda la cara del ayudante. La pistola que Kim Fen sostenía en la mano echaba humo. Le dije: fuera. Kim Fen avanzó a grandes zancadas. Los agentes del equipo SWAT que lo seguían avanzaron en tropel, apuntando con sus armas a todas las ventanillas de los coches. La puerta del coche se abrió. La hermana Ua, aferrada a su hijo, salió tambaleándose. Estaba temblando de pies a cabeza. No me mates, ella sostuvo a la niña por encima de su cabeza. Me obligaron, Kunsa me obligó a hacerlo. Kim Fen se acercó. No miró al niño. Miró a la hermana Ua. Mirando a esta mujer conocida como cabeza de serpiente. ¿Crees que esto es una vía de escape? Kim Fen se burló. Señaló el vehículo que aún ardía, el número 1. Estás transportando drogas. Una droga 10.000 veces más peligrosa que la heroína. Kim Fen se inclinó hacia el rostro de la hermana Ua. A través de la máscara de gas. Su voz era amortiguada. Ese tipo llamado Guce no te mató directamente. Está criando un insecto venenoso. Cada uno de ustedes puede tener un virus latente en su interior. Está esperando a que escapen. Esperando a que saquen el virus del triángulo dorado, lo lleven a la ciudad, a la gente. Ustedes son fuentes móviles de infección. La hermana Ua se quedó paralizada. Se quedó boquiabierta mientras miraba fijamente a Kim Fen. Miedo. Un miedo más profundo que antes. No, no lo hice, estoy perfectamente sano, llévenselos. Kim Fen agitó la mano. Aíslen a todo el mundo. Pruebas de sangre. Ni siquiera un mosquito podrá cruzar la frontera. Atai estaba de pie junto al coche patrulla. Observó cómo subían a los narcotraficantes a la furgoneta penitenciaria. Observar cómo la otrora arrogante hermana Ua era arrastrada como un perro muerto. Pero no pudo reír. Él olfateó. Había un olor en el aire. Además del olor a pólvora, gasolina y tierra. También había ahí un dulce aroma. Muy débil. Como fruta podrida, o quizás una fragancia floral demasiado dulce. Ese olor le produjo un cosquilleo en el cuero cabelludo. Capitán Kim Atai gritó. Kim Fen se dio la vuelta. ¿Qué? ¿Puedes olerlo? Atai señaló al aire. Dulce. Kim Fen frunció el ceño.
Respiró hondo a través de su máscara de gas. El filtro bloqueó la mayor parte del olor. Pero él lo vio. Bajo el haz de luz de los faros del coche. Agua de lluvia mezclada con partículas rojas. No es tierra roja. Esas partículas brillaban. Una fluorescencia tenue. Todos aléjense. Kim Fen rugió de repente. Sube al coche. Cierra las ventanillas. Activa la recirculación. Y a 5 kilómetros de distancia. En la cresta de una montaña. Guce estaba sentado sobre una roca. No llevaba impermeable. Su cortavientos negro estaba completamente empapado, se le pegaba al cuerpo y delineaba su físico delgado pero musculoso. Tenía una tableta en la mano. La pantalla mostraba imágenes en directo del puesto de control fronterizo. Fue transmitido mediante un dron. Al observar a los agentes de policía especiales presas del pánico, al ver a la hermana Ua siendo escoltada. Guce sonrió. Una sonrisa muy leve. Sin calor. Levantó la mano y echó un vistazo a su reloj. Período de incubación finalizado. Sacó un mando a distancia del bolsillo. Solo había un botón rojo. Capitán Kim, usted es muy inteligente. Guce murmuró para sí mismo. Lo has adivinado. Efectivamente, ellos fueron la fuente de la infección. Pero te equivocaste en una cosa. A esta distancia, el aislamiento llega demasiado tarde. Guce pulsó el botón. Bip. Ese suave sonido fue como la apertura de las puertas del infierno. A lo lejos. La hermana Ua, mientras la subían a la furgoneta penitenciaria, se quedó paralizada de repente. El niño que llevaba en brazos también se quedó paralizado. El empalagoso olor dulce se intensificó instantáneamente 100 veces. Guce se puso de pie. Se dio la vuelta y se adentró en la oscura selva tropical. Tras él. Se avecinaba una tormenta. Basta ya de las salas habituales. Próximo. Bienvenido a la unidad de cuidados intensivos. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.